Hola y bienvenidos un día más a este canal. En esta sección, este pato lector resumirá diferentes mangas, manhwas, webtoons y más. En esta ocasión vamos a resumir el webtoon La simbiótica relación entre la coneja y la pantera. Esta historia inicia con un pobre conejo que es incapaz de transformarse en humano por una maldición, o eso dicen. Por tal razón, es abandonado en el territorio de las panteras. Vemos que el pobre conejo escucha todo lo que sucede afuera de la canasta, y de repente es tomado por un joven de pelo negro y ojos rojos, que inmediatamente reconoce como una pantera negra, cayendo en desesperación, pero este parece disfrutar de su miedo. La pequeña conejo se llama Bibi Raevian, y después de ese encuentro termina despertando en una habitación, y pensando que la querían como la cena, decide huir, pero es atrapada por Ruth Erving, quien dice que al parecer Ain la conserva como comida de emergencia. Debido a esto, mandó traer a un médico para que la revisen, ya que no sería bueno que comieran un animal enfermo. El médico y Erving continúan discutiendo si realmente es un conejo común, ya que mostraba algo de inteligencia, aunque Bibi sabía que podía terminar como un animal de estudio si descubren su condición, por lo que aparenta estar dormida, aunque rápidamente dejó su actuación a causa de la intimidación de Erving, quien seguía meditando si era un animal común o no. Ain regresó a su habitación y le informa a Erving que se la comerá de desayuno, yéndose a dormir. En eso, Bibi pensaba huir, pero no sabía a dónde ir, ya que afuera sería más peligroso, por lo que decide no hacerlo, y al momento de intentar ponerle la pata encima a Ain en forma de agradecimiento por lo que ha hecho por ella, este despertó y ella intentó esconderse bajo la almohada, pero no funcionó, y cuando Ain la ve llorando, le pregunta si tiene miedo, a lo cual asiente el pobre conejo, pero queda confundida cuando él le pide entonces que llore más. Pero a pesar de intentarlo no le salen las lágrimas, por lo que Ain la deja en paz diciéndole que se la comerá pasado mañana. A la mañana siguiente, Ain lanza a la coneja hacia una de sus sirvientas, que se llama Mamie, la cual se convierte en la niñera del conejo, ya que la pasea durante el día, llevándola al jardín, donde Bibi recordó la amenaza de ser comida, por lo que intentó escapar, pero fue detenida al estrellarse con una daga que Mamie había lanzado, diciéndole que fuera de la mansión es peligroso. En la noche, vio como Ain regresó cubierto de sangre y el médico y Erving entraron a tratar sus heridas, comentando que fue a causa del maestro lobo, y esto causa que Ain mande a 50 de sus hombres a cortar la garganta de un oficial lobo de alto rango. Y cuando el médico se fue, tanto Ain como Erving comienzan a buscar a Bibi. Cuando todo se calmó y Bibi se quedó con Ain, ésta se acercó, pensando que la herida le estaba doliendo. Pero en ese momento él la tomó y comenzó a olfatearla, diciéndole que olía a feromonas, cosa que la sorprende. Y en ese momento Ain piensa que no debió de matar a los que la llevaban, porque así tendría algo de información. A la mañana siguiente, Ain estaba entrenando, pero Erving se preocupa por las heridas que tenía el día anterior, aunque éste le dice que ya estaba curado, pero Erving no le cree. Vemos cómo Ain sospecha que fue gracias a la coneja y le pide a Erving que investigue más sobre ella en el territorio de los conejos. Ya han pasado 10 días. Bibi se encuentra ahora con la madre de Ain, quien la pone a hacer una serie de trucos, y mientras estaba acariciándola, terminó dejándola helada al decirle que Ain comería bien. Después ella le aconseja que no sea tan obediente con Ain si quiere vivir, y le comenta que parece que huele a feromonas, cosa que deja pensando a la pobre conejo, ya que la producción de feromonas sucede después de la humanización, cosa que ella no ha pasado. Más tarde, Ain intentó confirmar su teoría, por lo que le pide a la coneja que lo curara, ya que tenía un raspón en la mejilla, pero Bibi no quería hacerlo, hasta que fue amenazada con que se la comerían.
pero esta no tenía ni idea de cómo hacerlo. Después de eso, vemos que Vivi estaba pasando un rato con la madre de Anne, Valence Grace, y al poco tiempo terminó siendo llevada a la ciudad. En el carruaje, Anne hacía que intentara atrapar un león de peluche, aunque la pobre Vivi terminó desquitando su ira con el pobre león y sorprendiéndolos porque era posible que sea la primera coneja peleadora. Erwin le ayuda a ver por la ventana, pero al llegar a su destino, Anne le introduce en su bolsillo, y cuando Vivi ve que llegaron al templo, comienza a recordar todas las burlas que sufrió de su familia y sirvientes por no poder humanizarse, y todo empeora al ver al sacerdote que le había dicho que era por una maldición. Al notar su molestia, Anne la deja en una mesa, pidiéndole que lo espere, pero al seguir pensando que pasaría lo mismo, salió corriendo, llegando hasta la estatua del dios animal, donde Vivi le cuestionaba por qué no podía humanizarse hasta que llegó Anne, quien vio que estaba llorando, y vemos como Erwin llega todo cansado pidiéndole a la coneja que ya no haga esas carreras, porque él es funcionario, no caballero. Además de que sugiere que tal vez la coneja es atea, por lo que deciden regresar a la mansión. Y a pesar de que Vivi intenta hacerse la dormida, Anne aprovecha para recordarle que ella es de su propiedad y que se la puede comer si quiere. Vemos que en otro día, Vivi estaba bajo la supervisión de Valence intentando activar sus feromonas, usando las respiraciones, quedando exhausta. Viendo esto, Valence le da un libro que comienza a leer en sus tiempos libres, donde se explica la teoría de las feromonas, y cuando llega a la parte de la reproducción, recuerda que muchas veces los sirvientes entraban a su habitación pensando que no había nadie, pero ella estaba ahí, enojándose por recordar eso. Pero de repente una risa la distrae. Era Anne quien al ver esa escena comenzó a reírse sin parar, ya que ver a un conejo leyendo era bastante inusual. Al poco tiempo, Vivi fue a pasear al jardín, pero de repente fue tomada por un joven, y al notar que era carnívoro volteó a ver inmediatamente a Mamie, quien no hacía nada. Vemos que el joven percibía un intenso olor a la pantera negra proveniente de la coneja, y antes de que pasara a mayores, Anne llegó exigiéndole que la soltara, por lo que Vivi fue corriendo con él, quien le dijo que ahora apestaba a león, además de que aprovechó para amenazarla con dársela a él a menos de que suplicara. Pero Vivi no lo hacía, y cuando Anne nota que ella podría estar considerando irse con el león, decide dejar el tema de lado. Más tarde, Erwin le dio el informe de la investigación sobre la coneja y concluyen que puede ser una raza diferente ya que solo crece hacia los lados. Por otro lado, Anne pensaba que la habían desechado porque la mandaron a morir al territorio de las panteras negras, pidiéndole a Erwin que matara a cualquiera que viniera a buscar a la coneja. Por otro lado, Mamie se disculpaba con Vivi ya que no podía hacer nada porque el león, Ron Manions, es de mayor rango y le da un baño. Después de esto se encontró con Anne, quien aún sentía el olor al león, y en ese momento Erwin sugiere ponerle un nombre a la coneja, por lo que Anne la toma y la baja, para que escriba ella misma su nombre con tinta, lo cual la deja exhausta. Y cuando Anne ve el papel, descubre que se llama Vivi. De repente, Anne la toma y comienza a acercarla hacia su boca, explicándole que quiere quitarle el olor al león, cosa que hace que se termine desmayando por la intensa cantidad de feromonas que hay en el ambiente. Y al despertar, ve que está al lado de Anne e intenta acercar su mano a él, quedando dormida de nuevo. Vemos que en la casa de Vivi su hermano y su madre se encuentran desayunando y se cuestionan qué habría pasado con ella. Por otro lado, en la mansión, Vivi está frente al espejo meditando que había visto cómo su pata era realmente una mano la noche anterior, pero ahora era otra vez un conejo. Al ver esto, Anne no entiende por qué actúa así. Su asistente le sugiere que tal vez tenga hambre, y antes de irse le dice que si vuelve a oler al león, entonces... Pero no termina la frase dejando preocupada a Vivi.
Más tarde, Vivi se encontró con Valens, a quien le intentó explicar lo que había visto la noche anterior, pero no pudo darse a entender. Vemos que unos encapuchados encontraron un conjunto de huesos cerca del lugar donde Vivi había sido encontrada por Ain, y de repente éste les pregunta si buscaban a la coneja y si se la llevarían. Poniéndolos nerviosos, cuando intentaron escapar, fueron detenidos por la presencia de las feromonas de bestia, y las panteras se abalanzaron sobre ellos dejando a uno con vida para interrogarlo, el cual termina confesando que no es una coneja normal, que ya tiene 18 años pero que nunca se humanizó, dejando sorprendido a Ain. Mientras las panteras terminan con su cena, Ain se da cuenta de que no preguntó por la familia de Vivi, y en respuesta a los comentarios de Erwin, termina haciendo que las panteras lo persigan ya que es el postre, mientras él reflexiona que las habilidades de Vivi son valiosas como para dejar que se pierdan. En la habitación vemos que Vivi estaba leyendo que a veces las feromonas son tan fuertes que causan el retraso de la humanización, pero este caso solo fue reportado pocas veces y que solo había sido un retraso de 2 años, en un pequeño zorro, descartando así esta idea. Mientras hacía su lectura se percató de que la sirvienta actuaba de forma extraña ya que estaba limpiando el mismo lugar una y otra vez. De repente, ésta se le empieza a acercar amenazantemente y al final termina transformándose en un lobo. Comienza a perseguirla por toda la habitación hasta que llega al balcón, donde Vivi comienza a pedirle ayuda a Ain y a Elion, quienes estaban abajo, pero ellos solo creen que los está saludando. Ante el peligro, terminó cayendo por el balcón, por suerte, encima de Ain. Y al poco rato, Mamie se asoma por el balcón con la falda ensangrentada, buscando a la coneja, la cual se sentía aliviada al ver que estaba a salvo. Erwin les informaba que el lobo que la atacó era un híbrido de pantera y lobo, y mientras Vivi evitaba que Leon la tocara por la amenaza de Ain, nota que se había quedado sola con él y Mamie. Asustándose, pero gracias a eso, termina enterándose de que habría un baile, y que Ain es el líder de las panteras negras, quedando sorprendida. Más tarde, Ain y Vivi terminan haciendo un trato, ya que normalmente Mamie sería castigada por haberla dejado sola, pero ella solo había salido por el alimento que Vivi le pidió, así que accedió a solo llorar frente a Ain, para que perdonara a Mamie, aunque no entiende por qué le está pidiendo una cosa así. Además, establecen señales para evitar un malentendido como el de ese día, quedando que cuando alza la pata izquierda significa que está en peligro y cuando alza la pata derecha le está hablando a Ain. Una vez que Ain se duerme, Vivi aprovecha para experimentar, usando a Ain como conejillo de indias, para ver si puede humanizarse. Decide introducir su pata en la boca de Ain, aunque termina atrapada, y pensando que su vida terminó. Pero por suerte, a la mañana siguiente vemos cómo ella está viendo por la ventana la llegada de los carruajes para el baile. De repente, un lobo, experto en moda, entra a la habitación y la saluda. Él la empieza a probar diferentes complementos, ya que será el acompañante de Ain, además de ver la emoción del experto en moda por vestirlo a él y por tener las habilidades para vestir hasta conejos. Cuando Erwin entra, Vivi, como de costumbre, finge estar muerta, asustando al experto en moda. Después de eso, vemos cómo Vivi está en el bolsillo del saco de Ain. Erwin le pregunta por qué la eligió a ella como su acompañante, y él explica que así no tendrá que bailar con nadie. Cuando entraron al salón de bailes, Vivi quedó sorprendida y pronto se convirtió en el centro de atención, además de que está algo mareada por la increíble presencia de feromonas en el lugar. Valens llegó a saludarlos y vemos que no se lleva muy bien con Ain, e intentando subirle al ánimo a Vivi, le dice que la cabeza del lobo que la atacó está colgada en la puerta, como advertencia para los demás. Vivi, algo asustada, simplemente le agradece. Después de eso, Ain y ella están sentados. Él le comenta sobre la relación de los clanes de las hienas y los tigres, y vemos cómo se acerca una joven zorro, lo cual hace que Vivi comience a sentirse mal, y aunque ésta se terminó marchando,
El malestar no disminuía, por lo que Aang la baja y vemos cómo Vivi sale corriendo ya que no soportaba más la presencia de las feromonas, perdiendo el conocimiento en una habitación. Cuando despertó, notó que tenía manos y al verse en un espejo, vio que era un humano, lo cual la emocionó, y algo confundida termina agarrando una tela para cubrirse del frío. Se escondió bajo una mesa ya que no sabía cómo reaccionaría Aang al verla así, aunque de repente es encontrada por el león, quien se sorprende al verla. El león había visto pasar al conejo corriendo y decidió seguirlo porque pensaba que Aang estaría como loco buscándola, pero al encontrarse con una humana no entendía nada de lo que había pasado. Y como Vivi ya podía hablar, intentó hacerle creer que no era la coneja, lo cual no funcionó, ya que olía a la pantera y a conejo. De repente, Aang entra a la habitación y al ver al león le pidió su espada a Erwin, el cual se negó, ya que no podía matarlo. Este no entendía qué estaba pasando hasta que vio que la chica se había convertido otra vez en conejo, la cual estaba golpeándolo para que no hablara de más. Y cuando Aang recuperó a Vivi, todos los nobles empezaron a creer que el león intentó secuestrar a la coneja y el rumor se siguió extendiendo hasta la mañana siguiente. A pesar de que el pobre león había intentado explicar la situación, vemos cómo éste estaba reflexionando que la coneja le había dicho que era una prisionera, por lo que se impresionó de que la pantera perspicaz no lo supiera, y también notó que no podía dejar de pensar en ella. Aang estaba haciendo un puchero porque Vivi prefería estar con el león, pero Vivi simplemente no entiende qué está pasando. Él le comenta que el león está actuando de una forma muy codiciosa y le avisa que le puso feromonas, causando que Vivi se pregunte por qué no se transformó, aunque Aang añade que a veces ella libera feromonas, pero él las termina ocultando usando las suyas, dándose cuenta de que él sabía que no se había humanizado. Al día siguiente, Vivi está practicando para controlar sus feromonas, mientras Aang y Erwin terminan llegando hacia donde está ella, viéndola fijamente. Erwin asume que está entrenando para mejorar sus habilidades peleadoras, pero Aang termina llamando a Ash, una pantera negra, a la cual le dice que será el guardián de Vivi. Esta se acerca a Vivi, causándole un tremendo susto, ya que pensaba que era su fin, pero la pantera solo le dio un lengüetazo, y Mamie le explica que Ash será su escolta. Después, en la noche, vemos cómo Vivi está tranquilamente acurrucada con Ash, además de que Aang intenta volver a marcarla con las feromonas, pero cuando ella se resiste le termina diciendo que escoja, si lo hace él o lo hace Ash, terminando siendo él quien la marca. Pero vemos que a mitad de la noche termina despertando como una humana al lado de Aang, quien dormía plácidamente. Trató de liberarse de su peso y dándose cuenta de que Ash también estaba cerca, pero durmiendo, por lo cual Vivi comenzó a pensar que su habilidad era dormir a los demás. Aunque de repente Ash se despierta, por suerte la reconoce, y cuando ella intentó levantarse de la cama terminó cayendo, por lo que Ash le termina poniendo una manta encima. A la mañana siguiente, Aang despertó bastante renovado, pero preocupado porque Vivi no estaba junto a él, pero de repente vio que estaba junto a Ash y terminó encontrando un par de cabellos en su cama. Cuando Vivi despertó, Aang le pregunta si fue Ash quien se la llevó, a lo que ella asiente, pero cuando se entera de que lo va a castigar, le dice que no lo haga, aunque termina toda sonrojada al ver que Aang tenía mal puesta la bata, cosa que aprovecha él para molestarla, haciendo que Vivi cierre los ojos, y cuando los volvió a abrir, tenía de frente a Erwin. Más tarde, en una reunión de mujeres nobles, vemos cómo todo mundo comenta sobre el baile, diciendo que Aang tiene de mascota a un pequeño conejo blanco, cosa que sorprende a la madre de Vivi. Y por otro lado, en la reunión de Aang, que es para tratar sobre una sustancia ilegal que aparece en el territorio de los leones, leopardos y lobos, aunque esto parece no importarles, ya que Aang está distraído, y Erwin está comentando que tiene el ojo morado porque un peleador se lo hizo, el cual en realidad es Vivi. De repente, Aang le pregunta al león si en la noche del baile no vio algo fuera de lo común, mientras el león simplemente pensaba que el conejo quería ocultar que podía convertirse en humano, y no podía creer que Aang aún no lo supiera.
El ambiente entre ellos se empeoró, por lo que Erwin interfiere, aunque termina siendo callado por ambos. Y después de la reunión, Aang va con Vivi viendo que Ash estaba dormida, diciéndole a ambos que van a salir, dejándolos con cara de sorpresa. En el carruaje, Erwin estaba muy ansioso de abrazar a Vivi, pero Ash lo detiene, cosa que la alegra. Este viaje era para ir al territorio de los lobos, ya que querían investigar el tráfico de esa sustancia, y pensaban conseguir una muestra. Vivi no sabía por qué la habían llevado, más siendo algo tan peligroso, pero de repente son atacados por unos lobos. Aang hace que los guardias suban al carruaje y les pide que no salgan, ya que él se encargará de todo, dejando preocupada a Vivi. Erwin intenta calmarla, y los guardias le comentan que él se hará cargo de todo, ya que se preocupa mucho por ellos. De repente, la ventana del carruaje se rompió y las feromonas estaban comenzando a afectar a Vivi, quien, preocupada de convertirse en humana, termina pidiéndole a Ash que la saque de ahí, cosa que hace, llevándola hasta una cabaña. Pero fueron encontrados por dos lobos. Ash defendió a Vivi, que estaba preocupada al verla toda malherida, y comenzó a liberar feromonas, lo cual facilitó que Ash los venciera, pero terminando en el piso por sus heridas. Vivi intentaba acercarse, pero terminó transformándose en humana antes de llegar a ella. De repente vemos cómo Aang conoció a Vivi. Él estaba encargándose de los lobos que entraron a su territorio, y cuando Erwin por fin lo abandonó, porque tenía otras cosas que hacer, se quedó con Ash, viendo que entraron los que llevaban a Vivi, terminando con ellos y recogiendo al pequeño conejo de la canasta. Pero este recuerdo es interrumpido cuando Erwin le avisa a Aang que Ash se llevó a Vivi, ya que se había roto la ventana. Al darse cuenta de esto, Aang le encargó terminar con todos mientras él seguía a Ash, corriendo preocupado y pensando que esta vez sería la cuarta en que se transforma, reflexionando que ella cambia al estar rodeada de feromonas, y cuando llegó a la cabaña, se preocupó al oler la sangre, entrando y viendo convertida en humana a Vivi. Aang se acercó a ella y revisó a Ash, mencionando que posiblemente moriría antes de que llegara el médico, por lo que Vivi entró en desesperación pidiendo que no muriera y comenzando a liberar más feromonas. De repente, Aang le pide que se detenga y le muestra que la herida de Ash desapareció y que está dormida. Cuando Vivi se calmó, Aang la miró fijamente y le preguntó quién era ella con una expresión seria, confundiéndola ya que la había llamado Vivi no hace mucho. Pero aún así, le explica que ella es Vivi, viendo cómo Aang comienza a reír ya que le estaba jugando una broma, y le dice que tienen mucho de qué hablar. Cosa que preocupó a Vivi, quien de repente se comenzó a sentir muy mal. Aang se ofreció a ayudarla, pero Vivi lo rechaza, aunque termina dejando que la muerda para que disminuya su dolor. Pero fueron interrumpidos por la llegada del caballero Mia, quien se sorprendió al ver a la joven. Aang le pide que espere afuera, y cuando llega Erwin, Aang no lo deja entrar. Él preguntaba si todo estaba bien, cosa que Aang confirma, aunque vemos que Vivi aún se quejaba por la marca de su cuello, haciendo reír a Aang, quien le dice que no era la primera vez que se transformaba en humano, por lo que Vivi se cuestiona desde cuándo él sabe eso, mientras se queda dormida. Cuando Aang salió de la cabaña, llevaba a Vivi en la mano ya transformada en conejo, quien seguía dormida. Vemos que la curiosidad carcome tanto a Erwin como a Mia, pero ante la mirada de Aang, ninguno se atrevió a preguntar más. Cuando Vivi despertó, estaba junto a Ash, el león y su asistente Lesten, quien lucía sorprendido de ver a un conejo y una pantera tan tranquilos juntos. Además, que notó que el conejo la entendía perfectamente bien, lo cual lo asustó. El león le pide que se presente con ella, y cuando lo hace y la coneja le empieza a saludar, termina retrocediendo, por lo cual el león le pide que se vaya. Cuando quedaron solos, el león le preguntó por qué estaba con la pantera, si es que acaso era una espía o cuál era su intención. Pero el interrogatorio se vio interrumpido cuando escuchan a unos sirvientes hiena hacer un intercambio sospechoso, por lo que el león junto con el conejo van a detenerlos, pero cuando él se percató de que no llevaba su espada, intenta distraerlos. Y cuando fue atacado, logró derribar al primero, pero el segundo le lanzó el contenido del frasco, y vemos cómo el león termina convertido en un león, sorprendiendo a Vivi. Aang y Erwin regresaban a la mansión ya que no habían encontrado pistas, pero de repente ven pasar a un sirviente seguido por un conejo, un león y una pantera, quedando bastante confundidos, lo cual empeoró al ver salir corriendo a Lesten y Mia tras ellos, así que decidieron seguirlos.
Mia les explicó todo lo que pasó, y vemos cómo continúan buscando, separándose, mientras Vivi termina toda cansada y asustada por el león que le estaba persiguiendo. Ambos son sorprendidos por la llegada de In, quien al ver las patas lastimadas de Vivi se ofrece a curarla más tarde, y aprovecha para molestar al león, quien está frustrado porque no puede darse a entender, aunque de repente son sorprendidos por un grupo de personas que habían sido traídas por el sirviente que huyó. Aang le dice a Vivi que no haga ruido, e incluso cambió el color de sus ojos para que no sospecharan que es una pantera, dejando sorprendidos al león y a Vivi cuando éste termina pidiéndoles ayuda. Los tres terminan siendo capturados, y vemos cómo uno de los captores siente mucha simpatía por el conejo, al cual llamaremos gorila. Cuando los dejaron solos, Aang se libera y después de oír las quejas del león termina liberándolo. Pero al darse cuenta de que Vivi se estaba sintiendo mal y pensando que había sido por el polvo que les habían rociado, le avisa al león que es una emergencia, por lo que decide escapar dejando de lado la investigación, derribando la puerta y dejando incapacitados a los guardias para huir del lugar. Mientras, Erwin y Lesten estaban buscándolos, y en el camino descubrieron un cuerpo de un consumidor de estas sustancias. Lesten confirmó que sus feromonas estaban descontroladas, por lo que Erwin se preocupa por Vivi y acelera la búsqueda. Aang, por otro lado, estaba escondido con Vivi en un armario, ya que esperaba que se transformara en humano, pero de repente escuchan que se acercan a esa habitación. Por suerte, el que los encontró fue el gorila, quien fingió no verlos. Cuando estaban por salir del armario, Vivi se terminó transformando en humana. Ambos bromeaban, pero Aang le pide a Vivi que para la próxima le avise bailando que se va a transformar. Y terminan callados al escuchar que alguien decía que el león estaba persiguiendo a unos hombres. Vivi estaba escribiendo en la mano de Aang que quería regresar a casa, pero comienza a pensar en que ahora él ya no la va a necesitar, ya que le había dicho que como conejo era útil. Y se comienza a sentir muy mal. Afuera, vemos cómo el león le arrancó la bota a alguien, al igual que vemos llegar a Erwin y Lester, quien sale corriendo hacia el león. Por otro lado, Erwin ve en la ventana a Aang, quien estaba cargando a alguien, pero no entiende qué está pasando. Aang, molesto y preocupado, le pide al gorila que le lleve con el médico más cercano, y después de pensarlo, se terminó transformando en un caballo, llevándolos, y siendo seguidos por Ash y Erwin, quien también se transformó en pantera. Vemos que el león regresó a ser humano y fue salvado por Lesten de convertirse en un pervertido, ya que le llevaba ropa. Este estaba muy molesto con la pantera y sabía que el conejo tenía algo especial, decidiendo darle una lección a la pantera, aunque Lesten no entiende nada de lo que está pasando y está más preocupado porque la hermana del león lo va a golpear. En el camino, Vivi estaba pensando en todo lo que le había pasado, desde los maltratos y ser abandonada hasta cuando fue rescatada por Aang. Y cuando llegó al médico, este comienza a revisarla, sugiriendo usar un estabilizador de feromonas, pero que esto solo debería ser usado en emergencias. Y ante su dolor, Vivi intenta tomarlo, siendo detenida por Aang, quien intenta volver a morderla, pero el médico lo detiene, ya que esa es una forma muy violenta de ayudarla. Así que Aang termina dándole un beso para poder pasar sus feromonas hacia Vivi, quien comienza a sentir un alivio, y se percata de que son sus feromonas las que curaron tanto a Aang como a Ash. A la mañana siguiente vemos cómo la doctora y Ash están descansando al igual que Vivi, pero Aang estaba despierto, observándola, e incluso molestándola, pensando que estuvo a punto de perder el control por sus feromonas. Cuando escucha cómo llega Erwin, evita que entre y vemos cómo le cuestiona a Ash si ya sabía que se transformaba en humana, meditando que ahora que es humana, no piensa dejarla ir. Vivi estaba soñando con su madre, quien esperaba mucho de ella, y vemos que se frustró al no poder cumplir todas las expectativas que ella tenía. Al despertar se sorprende, ya que seguía siendo humana, y cuando entró la doctora, esta le dice que durmió por 2 días, además de informarle que Aang fue a comprar ropa. Vivi no podía dejar de pensar en el beso con Aang, avergonzándose cuando de repente escuchó un ruido que venía de la ventana. Era Ash, al cual abrazó, pero ambos fueron sorprendidos al ver caer un halcón junto a ellos, inconsciente por culpa del león, quien iba en busca de Aang. Vivi comienza a forcejear con él, cayendo encima y quedando muy cerca, y al final, el león dejó inconscientes a Erwin, a Ash, la doctora, y amarrando al gorila junto a ellos. Cuando Aang llegó, el gorila le dice que fue el león quien se llevó a Vivi.
Vemos que el león se llevó a Vivi a comprar ropa, aunque ella estaba preocupada ya que sin Ain cerca, ese ambiente con muchas feromonas podría ser peligroso. El león intenta calmarla, le dice que no se preocupe porque la va a regresar en la noche cuando ya sienta que ha molestado suficiente a Ain, cosa que no le hace gracia a Vivi. Después de que su ropa estuvo lista, el león se la llevó a la mansión para que comieran juntos. Lesten, quien estaba ahí, al enterarse de que ella es el conejo, termina todo alterado. Y Vivi, molesta, le termina gritando al león que quiere regresar y comienza a alejarse torpemente de él, ya que es nueva con eso de tener cuerpo humano. Cuando llegó a la entrada, el león la alcanzó y se disculpó por haberla llevado de un lado al otro, ofreciéndose a llevarla de regreso. Pero en ese momento, Vivi vio una cicatriz en el labio del león, la cual aprovechó para curar, y el león detectó sus feromonas, quedando sonrojado. Vivi estaba pensando que Ain le enseñó muchas cosas para hacerla útil, y que solo la quería para utilizarla. Además de que se percató que ella se transforma en humana por la presencia de feromonas fuertes, y que al usar las suyas, termina regresando a ser un conejo. Comenzando a pensar en que quiere regresar a casa, donde está Mamie, Valens, Ash, Erwin e incluso Ain. De repente, el león ve un halcón avisándole a Vivi que Ain está cerca, por lo que ella comienza a caminar siendo seguida por el león, al cual le termina gritando que la deje de seguir. Cuando llegó al balcón, Ain estaba ahí. Ambos intercambiaron unas palabras. Vivi se sintió tranquila al verlo, pero las dudas comenzaron a surgir, aunque al final, sin importar eso, terminó saltando hacia él, transformándose en conejo en sus brazos, decidiendo regresar a casa. Por otro lado, Valens extrañaba demasiado a Vivi hasta que fue distraída por su padre, ya que él estaba ansioso por ver a su nieto Ain. Además de que le menciona que hay rumores ridículos sobre que Ain llevó un conejo al baile, pero para su mala suerte, Valens se lo termina confirmando. Por otro lado, Erwin se había encontrado con Ain para ponerse al día de todo lo que había sucedido. Pero antes de que continuaran su conversación, Ain les preguntó si iban a seguir escuchando escondidas, sorprendiendo a Vivi y a Ash, que estaban tras la puerta, cosa que lo hizo reír, y terminaron yéndose a un lugar más privado. Erwin seguía preguntando quién era la joven, hasta que por fin cayó en cuenta de que era Vivi, preocupándose por la cantidad de rumores que podrían surgir, aunque también lo felicitó por no hacer un escándalo del secuestro de Vivi. Y cuando lo estaba poniendo al día de las noticias de que el león fue atacado por asesinos, cayó en cuenta que estos habían sido enviados por Ain. Cuando Ain regresó a su cuarto, hizo salir a Vivi de su escondite bajo una amenaza. Y antes de que pudieran dormir, él le dice que sería bueno que pudiera hablar, preguntándole si se transformaría en humana si le da feromonas, a lo que ella se niega, dándole a entender que siente mucho dolor cuando se transforma, por lo que Ain la termina dejando en paz. Días después, durante una reunión, vemos cómo el león y la pantera están peleando uno con el otro, aunque esto deja confundido a todos los demás presentes en la junta. Y vemos que después Ain terminó yendo con Valens al templo, ya que Vivi no quería asistir, por lo que se quedó en la mansión con Mamie, investigando sobre las feromonas curativas. Ella notó que estas eran muy raras y fuertes, por lo que su humanización sería aún más difícil. Pero de repente fue sorprendida por el abuelo. El abuelo no entendía por qué Ain tenía un conejo, pero se sorprendía de que lo pudiera entender. Así que decidió llevarla al templo para pedirle a Ain una explicación. Pero Vivi, al oír eso, no quería ir a ese lugar, por lo que terminó transformándose en humano, dejando dormidos a todos. Sabía que si no la reconocían, la terminarían encarcelando, porque era un desconocido. Así que intentó escapar, abrió la ventana y para su suerte vio pasar al gorila. Y cuando Ain se enteró de que su abuelo estaba en la mansión, decidió regresar inmediato, dejando a Erwin como su reemplazo. Cuando Ain llegó a la mansión, vio que todos estaban dormidos, terminó despertando a Mamie para que le explicara lo que había pasado y mandó a buscar a Vivi. Ella estaba en el establo con el gorila,
que al salir a buscarle ropa, la dejó con un caballo llamado Jane, el cual no suele ser muy amigable, pero en esta ocasión se acerca muy amistosamente a Vivi, sorprendiendo al gorila. Pero esa sorpresa se transformó en miedo cuando vieron que alguien estaba entrando por la puerta, pero se calmaron al ver que se trataba de Ash. Ya se había hecho de noche, Ash había salido a buscar ayuda, y Vivi, preocupada porque no regresaba, fue a buscarla, pero terminó encontrándose con una pantera diferente, siendo salvada por Ain, quien le explica que Vara, la pantera que tenía enfrente, solo quería jugar con ella, ya que es amiga de Ash. Debido a la actitud de Vara, Ain pensaba castigarla, pero al recordar que Valens le dijo que ya le había mostrado mucha sangre a Vivi y ver cómo ella estaba abogando por la seguridad de Vara, decide que va a hacer que Vivi se haga cargo de esta pantera, pensando que sería divertido ver cómo la domesticaría. Mientras Vivi solo se imagina terminando con un ejército de panteras bajo su mando. Pero de repente fue rodeada por las diferentes panteras que Ain había mandado a buscarla, por lo que terminó desmayándose. Así que Ain se la llevó de regreso a la mansión, donde Erwin comenzó a preocuparse por todos los rumores que surgirían, y preguntándole qué va a pasar cuando ella se humanice por completo. Ain, pensativo, le termina diciendo que ella se quedará, y hace que Vivi, entre sueños, lo confirme, aunque también termina siendo golpeado en la cara, por lo que Erwin no quedó tan convencido. Mientras, las sirvientas lo habían visto pasar con una joven en brazos y todas comenzaron a parlotear, hasta que de repente Valens llegó a sus espaldas y les preguntó qué es lo que pasaba. Cuando dejaron a Vivi en la habitación, Mamie fue hacia esta, sorprendiendo a los guardias que estaban curiosos por la identidad de la joven, aunque no se atrevieron a preguntarle nada cuando vieron que se estrelló contra la puerta. Y esto volvió a ocurrir cuando terminó de atender a Vivi. Ella, preocupada, le pregunta si está bien, a lo que Mamie le dice que sí, que solo está sorprendida por su humanización, pero que aún le sigue agradando, lo cual pone feliz a Vivi, que la termina abrazando. Y al ver entrar a Ain, la termina usando de escudo, hasta que ella se termina marchando. Vivi intentó salir de la habitación ya que no quería estar a solas con Ain, pero al ver a los guardias no pudo salir, poniéndose más nerviosa cuando él le dice que duerman juntos. Pero esto Vivi no deja que pase, ya que se queda en el sofá. Pero cuando empieza a escuchar que Ain se está quejando de dolor, se acerca para ver cómo se encuentra, viendo que solo estaba fingiendo, y aprovechó para molestarla, recordándole todas las cosas que le ha hecho mientras él dormía. Y para evitar que le haga algo, la termina envolviendo con las cobijas para que así puedan dormir en la misma cama. Al poco rato Vivi se despertó, ya que sintió una molestia en su rostro. De repente, vio que había una pantera junto a ella, así es que salió rodando por su vida. Se alejó lo más que pudo, pero terminó siendo atacada por el halcón de Ain, quien le termina dando a entender que esa pantera es Ain. Por lo que se acerca a él, notando que está despierto, y lo termina acariciando, viendo que se intenta comunicar usando su cola, además de que lo golpea por creer que le está molestando. A la mañana siguiente, ambos regresaron a la normalidad, Vivi siendo un conejo y Ain una persona. Vivi estaba molestando al halcón porque éste se estaba comiendo su comida, al igual que se molesta por los comentarios de Erwin. Por otro lado, en la mansión Raevian, vemos cómo la madre de Vivi estaba deshecha ya que había perdido toda esperanza. Su hijo había perecido, su hija no pudo humanizarse y su esposo ahora perdió el control de la familia. Y ya sumida en la desesperación, recibe un rayo de esperanza al enterarse que la pantera asistirá a su fiesta y que es posible que traiga al conejo, por lo que la señora empieza a pensar que tal vez se trate de Vivi. En la mansión de Ain, él estaba muy feliz, lo cual desconcertaba a su abuelo, que terminó más confundido cuando él le preguntó qué significaba que un conejo le mordiera el cuello.
y vemos que ella estaba con Valens, Mamie, Ash y Vara, y como de costumbre fue malinterpretada cuando intentaba preguntar algo. Pero gracias a eso descubrió que las panteras tienen una preferencia por las cajas, como si fueran gatos, así que decide llevarle una a Aang. Al principio parece que no le interesa, pero al final terminó entrando junto con ella, donde conversaron. Él le termina regalando un reloj con una gema incrustada y le explica que si un día no está cerca y siente que se va a transformar, que lo use, y que este funcionará en 3 ocasiones. Y aprovecha también para molestarla un rato, recordándole que lo había mordido, cosa que hace que Vivi se ponga toda roja. Como Aang no quería dejar a Vivi a solas con su abuelo, terminó haciendo que fuese a su oficina. Y un día, cuando regresaba a la habitación, hizo las paces con el halcón ya que le regaló una fresa. Pero en ese momento vio como Aang iba a algún otro sitio y, curiosa de su destino, terminó con ayuda del halcón yendo tras él. Aang y Erwin habían ido a la prisión donde tenían a todos los afectados por la sustancia ilegal. En ese lugar, Aang le pregunta a Erwin que qué pasaría si le dan esa sustancia a alguien que aún no se ha humanizado. Erwin, pensando, sugiere que podría desarrollar una feromona más fuerte de la que hubiera tenido originalmente, por lo que Aang comienza a pensar que Vivi puede ser inmune a la sustancia e incluso pudo haber sido expuesta a corta edad, sospechando así de sus padres, pero en ese momento es distraído por un sonido. Pero antes de que vaya a averiguar de qué se trataba, un prisionero lo provoca y termina molestándolo, causando así su ejecución. Cuando Aang regresó a la habitación, notó las intensas feromonas de Vivi, comenzando a buscarla. Ella no quería salir de donde estaba, ya que había escuchado todo lo que Aang había dicho en la prisión. No entendía nada, y al final termina acercándose a él lentamente, preguntándose si realmente podría confiar en él. Un tiempo después vemos que Aang se dirigía hacia el territorio de los conejos, y Vivi planeaba ir con él, aunque él no quisiera. Pero a pesar de todos sus esfuerzos para pasar inadvertida, la terminan viendo, así es que intenta convencerlo de que la lleve. Parece que esto había funcionado, pero al final fue engañada por Aang para que la dejaran ahí. Vemos que Aang está de camino al territorio de los conejos con Erwin, quien termina golpeado por andar de metiche. Y por otro lado, en la mansión, Vivi estaba intentando escapar para poder alcanzarlo. Para su mala suerte, el halcón frustra sus planes. Por suerte, el abuelo llegó. Hace que los guardias se terminen desmayando usando sus feromonas y deja que Vivi, junto con Ash y Vara, alcancen a Aang, ya que pensaba que podría llegar a necesitarla. Y después de dejarla ir, fue a ver a su hija, a quien le dice que dejó ir al conejo para que alcanzara a Aang, por lo que ella piensa enviarle una carta para avisarle, pero al final termina mandando una que le había escrito Vivi, pensando que sería más divertido. En el camino vemos cómo Vara y Ash comienzan a pelear, ya que Vara aún no reconocía a Vivi como su dueña, y ella está intentando con todas sus fuerzas usar sus feromonas para controlarla, pero es asustada por el león, quien le menciona que puede usar sus feromonas para dominarla, por lo que Vivi recordó lo que hizo el abuelo, pero al intentarlo no funcionó. Al contrario, terminó provocando que Vara se lanzara hacia ella. Por el miedo, Vivi liberó suficientes feromonas para dejarla dormida. El león le menciona que vio a Aang, pero que este cambió de camino, ya que no le gusta toparse con ellos. Así que le ofrece llevarla, ya que van al mismo lugar. Cuando llegaron al territorio de los conejos, vemos cómo Lestan está intentando hacer pasar a Ash como un lindo gatito, ya que no podían llevar depredadores. Por otro lado, cuando Aang llegó a su destino en la noche, recibió una carta con la lechuza de su madre, y al leerla se animó, decidiendo responderla, aunque aún no sabía que Vivi planeaba alcanzarlo. Aang había ido a investigar qué familias habían comprado la sustancia ilegal en el pasado,
descubriendo que fueron 3 familias, entre ellas la familia Raevian. Por otro lado, en la entrada de la mansión del líder de los conejos, los guardias estaban sorprendidos al ver que el león traía una pantera. Y Lesten les dijo que si tienen que quejarse, que les manden eso por escrito, mientras mantenían oculta a Vivi. Ya cuando entraron a la mansión, el león hace que Vivi se percate de que las feromonas que Ain le había puesto se estaban desapareciendo, por lo que comienza a preocuparse. Y esto empeora cuando las feromonas del león se incrementan, provocando que Vivi se termine transformando con la ayuda del reloj. A la mañana siguiente, Vivi, ya como humana, es despertada por unos niños que estaban sorprendidos ya que está con una pantera. Vivi les inventa una historia para explicar la situación, les dice que es una guerrera y que venció a un monstruo gigantesco, cosa que los niños le creen, y se terminan emocionando. De repente, termina viendo por la ventana cómo Ain llega, así que se esconde. Y uno de los niños nota que tiene una herida en la mano, por lo que decide llevarla con el médico. Esa misma mañana, el león estaba buscando al conejo, pero termina topándose con Ain, mirando directamente a su bolsillo, cosa que hace que la pantera se moleste. Pero son interrumpidos por los niños que mencionan lo que la guerrera les dijo sobre las panteras y los leones, cosa que los deja bastante confundidos. Pero el león, ignorando todo, continúa con su búsqueda, mientras Ain se queda algo preocupado. Cuando el niño junto a Vivi llegaron con el médico, vio que se trataba de la doctora que la había tratado la última vez. Esta se presenta como Benshi Jinana, y el niño es su hijo Rosal, mencionándole que ha de ser una muy buena persona, ya que su hijo no suele hablar con extraños, porque sus feromonas le dan la habilidad de detectar el aura de las personas, explicándole que también él tuvo una humanización retrasada, como ella, cosa que hace que Vivi y Ash se pongan en guardia. La doctora agrega que se dio cuenta por su comportamiento y los rumores, ya que conocía a Ain desde niño, porque había estudiado en la academia donde el abuelo era el decano. En ese momento, Ain acababa de enterarse que Vivi no estaba en la mansión, que lo había ido a buscar, preocupándose por ella. De repente, los niños que lo estaban observando notaron su preocupación, por lo que uno de ellos le menciona que conocieron a un conejo guerrero, y después de que Ain los convenciera, le terminan diciendo todo, por lo que va a buscar al león. Más tarde, a la hora del baile, vemos que Vivi se está quejando de que el león le está siguiendo, e incluso le intenta detener, pero al final la deja ir ya que ve que se trata de algo importante. Vivi estaba intentando entrar a la mansión ya que quería hablar con sus padres, y al momento de intentar brincar hacia un balcón, terminó cayendo, cosa que permitió se encontrara con su madre. Frente a frente, de inmediato su madre la reconoció y la abraza, pero Vivi inmediatamente se suelta y le pregunta por qué la abandonó. Su madre intenta excusarse ya que ve una esperanza para recuperar el control de la familia, pero Vivi continúa preguntándole si alguna vez le dio una sustancia para mejorar las feromonas, a lo cual no le responde, pero confirma todas las sospechas de Vivi. De repente, una explosión lo sorprende. Ain y el león corren a donde está Vivi, aunque Ain aprovecha para tirar al león a una fuente, diciéndole que ese no es su asunto. Por otro lado, Vivi y su madre estaban bien, aunque su madre intentaba llevársela, incluso usó a los guardias para capturarla. Pero es salvada por Ash y el halcón, y antes de que Vivi usara sus feromonas, llegó Ain a detenerla, exigiendo que se alejen de ella, aunque su madre intentaba convencerla, diciéndole que es lo único que le queda, pero aún así no fue con ella. Cuando estuvieron a salvo, Vivi se encerró dejando a Ain afuera, diciéndole que estaba cansada de que nadie le dijera nada, mencionándole que él sabía que sus feromonas eran curativas y que también conocía que ella era una Raevian, por lo que Ain se queda sorprendido. Cuando pasó suficiente tiempo, Vivi decidió abrir la puerta, descubriendo que Ain aún estaba fuera esperando, pero él termina desplomándose en el piso,
Bibi preocupada se acerca y ve que tiene fiebre. Él le pide que no le diga a nadie, por lo que intenta arrastrarlo a un lugar más cómodo. Y cuando logran ponerlo sobre la cama, Bibi comienza a llorar, por lo que Aang le dice que eso se ha vuelto algo habitual en ella, y que no la dejará. Por otro lado, Bibi se percata de que ella podría ayudarlo con sus feromonas, pero Aang no quiere. Pero Bibi aún así lo intenta, y a pesar de su fallido intento de morderle el cuello, termina dándole sus feromonas con un beso, comenzando a calmar el malestar de Aang. Al día siguiente, una anciana, la líder de los conejos, está recibiendo el informe de la explosión, además de recibir el testimonio de la señora Raevian. La anciana solo menciona que la familia de Aang es buena y que deben de investigar a todos los invitados. Por otro lado, Aang se encuentra mejor y Bibi sigue siendo humana, y termina dándole de comer a Ash, ya que le estaba suplicando por comida con esos ojos de cachorro. Aang le pregunta cómo llegó hasta ese lugar. Bibi le termina contando todo, e incluso que llegaron tarde y se quedó en la habitación del león, dándose cuenta que estaba en problemas. Aang parece calmado hasta que entró Erwin, el cual le informó que tenía que ir a una reunión, pero Aang le termina contando que Bibi se había quedado con el león, y ambos se pusieron de dramáticos. En la reunión, Aang y el león, como de costumbre, estaban peleando, pero al oír que hablaban del conejo, ambos se calmaron y unieron fuerzas. Incluso el león puso el pretexto de que la dejaron entrar porque ella era una bailarina muy hábil, cosa que dejó sorprendido a Aang, causando que volvieran a discutir. La anciana decide intervenir, declarando que la joven sería una invitada de ambos y que espera disfrute de su visita. Por otro lado, en la habitación de Bibi, veía cómo su madre se marchaba, además de que había amarrado a Erwin, quien termina molesto con Bibi y Russell, que lo estaban molestando, por lo que Erwin decide asustarlos. Pero Bibi terminó desmayándose cuando Aang aparece atrás de ella. Como todo fue culpa de Erwin, Ash intenta comérselo y Aang le pregunta a Russell hasta cuándo se quedará ahí, pero como Bibi despertó en ese momento, decidieron ir a jugar con más conejos. Russell hizo reír a Bibi cuando le pidió a Aang que le mostrara sus colmillos, por lo que ambos le dicen que es bonita, cosa que la dejó pensando, ya que no quiere que Aang tenga una prometida, aunque sabe que ella no puede ser una opción. Pero es sacada de sus pensamientos cuando ve una herida en la mejilla de Aang, y al intentar curarla, él la detiene ya que no quiere que se convierta en un conejo, aunque al final le termina diciendo que no importa si es conejo o humano, solo no quiere que desaparezca. Y en ese momento, Bibi le promete no hacerlo. Más tarde, vemos que un sirviente, llamado Joan, les va a dejar té muy felizmente, aunque esta felicidad se derrumba al entrar al cuarto y ver el ambiente tan raro. Todo fue causado cuando Aang le pidió a Bibi que regresara al territorio de las panteras, y molesta, ella termina saliendo de la habitación pidiéndole que no la siga, cosa que deprime a Aang, pero de repente Bibi regresó a disculparse por su actitud, mencionándole que solo quería regresar con él, cosa que lo deja en shock. En el camino, Bibi sintió que la seguían, así que decidió apresurar el paso, y cuando se topó con el león, terminó agrediéndolo pensando que era otra persona, pero al darse cuenta de quién era, decidieron esconderse. El león le dice que el que la sigue es un guardia asignado por Aang, y también termina pidiéndole que se quede un poco más con él, ya que no la verá si regresa al territorio de las panteras, agregando que si lo hubieran dejado en su territorio, él también la habría cuidado. Cosa que deja el ambiente incómodo para Bibi, por lo que decide irse, aunque el león la detiene, preguntándole si no quiere ir a su territorio, mencionándole que estará en diversos problemas si se queda con Aang, que él no es la mejor persona, y que si no tiene un lugar a donde ir, él le dará refugio. Pero al final, Bibi le dice que no, ya que sabe que Aang la necesita más. En esos momentos son interrumpidos por la llegada de un guardia molesto, el cual más tarde vemos que en realidad es el halcón. Y ya cuando están en el carruaje, Bibi se termina despidiendo de Russell, Benshi y de la anciana, y cuando Aang fue a despedirse de ella, terminó disculpándose por no poder acompañarla, cosa que sorprende a todos menos a Bibi, quien le pregunta el significado de la mordida que le dejó en el cuello,
aunque Aang decide bromear con eso, por lo que Vivi termina golpeándolo en la cara, cosa que deja aún más sorprendidos a todos en el carruaje. Y cuando este se pone en marcha, Erwin le termina contando que es la primera vez que ve que Aang se disculpa. Además, agrega que el halcón se llama Queen y que fue salvado por Aang después de que se metiera en una pelea con Vara, cosa que la sorprende, pero en ese momento el carruaje se detiene ya que parece que los están atacando. Vivi comienza a pensar quién podría ser el responsable, cayendo en cuenta de que tal vez era su madre, y al notar que Queen y Erwin estaban muy tranquilos, comenzó a sospechar que Aang estaba cerca, por lo que decidió romper el vidrio de la ventana amenazándolos ya que quería saber la verdad. Queen no iba a ceder a sus amenazas, por lo que planeaba dejarla inconsciente, pero Vivi lo dejó inconsciente a él usando sus feromonas. Y al ver que Erwin también había caído al piso, le dijo que no se hiciera el tonto porque solo atacó a Queen, y terminó saliendo del carruaje viendo que todos los atacantes eran conejos. Por otro lado, Aang ya estaba frente al responsable del ataque. Le comentaba que su familia estaba acabada, pero la madre de Vivi le decía que ella no hizo nada, que no atacó a nadie, cosa que molestó a Aang, quien le pregunta desde cuándo le dio la sustancia ilegal a Vivi y cuántas veces. Al final la madre confesó que fue desde los 4 años y que fueron 3 ocasiones. Aang le pregunta dónde se encontraba cuando inició el incendio, pero sin importar su respuesta, le dijo que los documentos que quería quemar se encontraban en otro lugar y que habló con la líder de los conejos, quienes se harían cargo de ella. Y en ese momento, Aang decide atacarla, pero cuando ve aparecer a Vivi, se detiene. Su madre estaba impactada porque había regresado a ser un conejo. Vivi había regresado a ser un conejo porque decidió ayudar a un pobre conejito que se encontró en el camino, pero gracias a eso pudo escuchar todo lo que habían hablado ella y Aang, dándose cuenta que su madre nunca la quiso, por lo que decidió marcharse con Aang. Al día siguiente en la mansión vemos que Aang estaba cabizbajo porque no quería que Vivi lo viera de esa manera. Mientras, Erwin, para evitar ser regañado, acusa a Queen de haber amenazado a Vivi y también le informa que ella estaba haciéndose cargo de Vara, por lo que ambos deciden observar su combate desde la ventana. Vivi es atacada por Vara, pero ella logra defenderse y eso continúa por un rato hasta que Vara se lanza sobre ella preocupando a todos. Pero por suerte, Vivi logró usar sus feromonas dejando inconsciente a Vara, dejando impresionado a Aang también, quien decide posponer el castigo de Vara. Más tarde, Vivi estaba leyendo el periódico descubriendo el chisme del trío amoroso, del conejo que enamoró al león y la pantera, cosa que hace que Vivi termine destrozando el periódico, pero es sorprendida por Aang, quien le dice que no debe de confiar en los consejos de un libro para domesticar carnívoros si es escrito por una cabra, agregando que si quiere puede practicar con él, ya que no quiere que se acerque al león. Por lo que Vivi se acerca a Aang, dándole un cariñito, y este se aleja rápidamente sonrojado, cosa que hizo reír a Vivi. Al día siguiente, Vivi disfrutaba de su tiempo con Valens, quien le dice que le va a poner un tutor. Al principio, ella cree que Vivi no está de acuerdo, pero Mamie le termina explicando lo que Vivi quiso decir, por lo que Valens le dice que su tutor será el abuelo. Vemos que él se presenta con Vivi como Lillian Fiant, y lo primero que hace es preguntarle por la noticia del periódico, pero deja rápidamente ese tema de lado y comienza a evaluarla, preguntándole fechas, las cuales termina anotando con un sistema de tarjetas que él le dio. Y al notar que era muy lista y que tenía mucho potencial, decidió enseñarle. Días después, Vivi notó que todos vestían de negro y, curiosa por lo que pasaba, decidió preguntar. Los guardias le terminaron diciendo que era el aniversario luctuoso del jefe de la familia, Edith, el padre de Aang, quien murió joven por una enfermedad, dejando a Vivi preocupada porque Aang también estuviera enfermo, por lo que decide humanizarse, comenzando a buscar ropa. Por suerte, Mamie le dice que Aang preparó ropa para ella, mostrándole su armario, y cuando terminó de arreglarse, dejó a Queen enjaulado y con la ayuda de Vara salió del lugar, yendo al invernadero donde el abuelo se ofreció a peinarla, mientras le decía
que era muy ingenua, ya que no sabe cómo está al lado de Aang, pero ella le preguntó si sabía que sus feromonas eran curativas. El abuelo le confiesa que se dio cuenta el día que lo dejó inconsciente, ya que desapareció una de sus cicatrices, por lo que decidió investigar, notando qué tan poderosas eran, y le dice que le enseñará a usarlas, pero que no lo hace sin ninguna intención, ya que quiere que ayude a Aang, por lo que le pregunta qué relación tiene con él, pero al verla sonrojarse cambia de tema, sentándose con ella y explicándole que su hijo falleció cuando Aang era pequeño y que fue porque tenía una feromona incompatible con su cuerpo, agregando que como Aang heredó las características de Valens, podría soportarlo mejor, ya que aún no ha tenido ataques. Pero en ese momento Vivi recuerda cuando lo vio tener mucho dolor. Por otro lado, Aang descubre que Vivi se ha humanizado y sale corriendo a buscarla. Llegó al invernadero donde su abuelo ya estaba solo. Él le regresa la capa que Vivi le dejó, y Aang agrega que ella viene de una familia noble, dejando a su abuelo sorprendido y pensativo en que no quiere perder a Aang como lo hizo con su hijo. Después de una larga búsqueda, Aang regresó a su cuarto, donde Queen por fin le señala dónde está Vivi, a la cual se acerca y le pregunta si el abuelo le dijo algo malo, viendo que tenía sus manos lastimadas por la presión que ella estaba haciendo sobre ellas. Vivi le reclama porque nunca le dijo que estaba teniendo ataques de feromonas. Él le dice que qué hubiera hecho al respecto, y viendo que estaba asustada, piensa en marcharse, pero ella lo detiene, diciéndole que puede ayudarlo con sus feromonas. Aang le dice que primero aprenda a cuidarse ella misma, preguntándole cómo se humanizó. Comentario que molesta a Vivi, quien lo toma del cuello de la camisa y lo tira al piso diciéndole que se convirtió en humano usando sus feromonas, que ya ha mejorado en usarlas y que va a usarlas para curar sus ataques, así que le tiene que decir desde cuándo los tiene. Él en ese momento le pregunta si ha pensado que solo la tiene para usar sus feromonas, y Vivi le confiesa que no puede decir que no lo pensó alguna vez, pero ahora sabe que no es así, y le agradece por todo lo que ha hecho por ella, mencionándole que se quedará con él para ayudarlo, y que usará sus feromonas cada vez que tenga un ataque, diciéndole que juntos buscarán una solución y que si no la hay, ella se quedará con él. Aang en ese momento le pregunta que cómo debe de interpretar sus palabras, ya que si sus ataques no paran, ella se tendría que quedar para siempre con él, cosa que pone nerviosa a Vivi, pero Aang agrega que quién pensaría que el jefe de la familia le pediría ayuda a un conejo. Después de eso vemos cómo Aang terminó acercándose mucho a Vivi, haciendo que pensara que la besaría, cosa que hizo él comenzar a reír, aunque al final la termina besando. E incluso termina mordiéndole el cuello, cosa que hizo que Vivi se desmayara, por lo que la recuesta en la cama, y comienza a pensar si realmente debe usar sus feromonas o si debería alejarse de ella, pensando en qué debería de hacer, e inclusive pensando qué haría su padre. Vivi estaba haciendo berrinche por lo que sucedió la noche anterior. A Shibara la veían con una expresión de ¿estás bien? Y cuando Mamie llegó a entregarle el periódico, ella se dio cuenta de que no mencionaba nada sobre su familia, sospechando que lo mantendrían oculto. Por otro lado, Valens, el abuelo y Aang se reunieron para discutir cómo iban a lidiar con los rumores que existían a su alrededor. Pero en ese momento, el abuelo elogia las habilidades de Vivi, cosa que sorprende a Valens y a Aang, quien comienza a cuestionarles desde cuándo le enseñaron a usar las feromonas, cosa que ellos niegan, por lo que sospecha que el culpable fue el león, cosa que al parecer lo alteró mucho, porque cuando Vivi estaba meditando sobre qué regalarle a Aang por su cumpleaños, es sorprendida por la llegada de Erwin y Queen, los cuales estaban demacrados y le preguntaban si se había reconciliado con Aang. Ella les dice que sí, y Erwin le explica que al parecer está de muy mal humor porque está actuando muy extraño, siendo amable e incluso llegando temprano a trabajar, aconsejándole que mejor se mantuviera lejos de él o podría terminar siendo su cena. Pero en ese momento escuchan cómo Aang se acerca, por lo que Erwin sale huyendo y Queen se queda en la ventana para ayudarla si fuese necesario.
Pero Vivi se sorprende al ver que llegó Aang convertido en una pantera. Él se había ido directo a dormir, ignorando a la pobre de Vivi, quien se acercó para averiguar qué es lo que estaba pasando, molestándose cuando él la ignoró, y después de mucho esfuerzo logró que él le dijera por qué estaba molesto. Él la estaba acusando de ser un conejo infiel. Vivi no sabía a qué se refería, pero al pensarlo, recordó el baile que había hecho con el león, diciéndole que lo hizo porque quería darle a entender que se iba a transformar, prometiéndole que después le mostraría qué fue lo que hizo, dejando más tranquilo a Aang. Por lo que ambos se durmieron, pero de repente, Aang despertó en medio de la noche, convertido en humano y con un ataque, viendo que Vivi estaba a su lado y comenzando a pensar en hacerle daño. Por suerte, pudo controlarse, pensando en que no quería que lo dejara, que tenía miedo de perderla, por lo que se levantó de la cama y terminó encontrando a Queen, regañándolo por hacer cosas que no le pidió, dejándolo sin fresas una semana, pero pidiéndole que fuese a entregarle una carta al león, mientras recordaba cómo él y el león se conocieron de pequeños y discutieron por culpa de un conejo de peluche. Cuando el león recibió la carta, vio que era una amenaza, que no quería que fuese a su fiesta de cumpleaños, por lo que Lesten intenta hacerlo recapacitar, pero son interrumpidos por la hermana del león, quien les dice que deberían de ir a la fiesta y que deben de robarse a ese conejo, que ella los ayudará, que se hará cargo de Aang, pero el león les confiesa que fue rechazado por ella, dejando impactado a Lesten, pero la hermana lo golpea, diciéndole que debe de volver a intentarlo, cosa que deja pensando al león. A la mañana siguiente, Aang le contó a Vivi que sus ataques iniciaron a los 15 años, cosa que la preocupó bastante, tanto que le pidió que la llevara en su bolsillo, porque así podría curarlo, pero al darse cuenta de que aún seguía en su forma humana, terminó avergonzada, aunque Aang aprovechó para molestarla. Vivi decidió regresar a ser un conejo, decidida a continuar con sus clases con el abuelo y usando a Queen y a Erwin como conejillos de indias. Después fue a reunirse con Valens para preguntarle más sobre los ataques de Aang, pero ella estaba algo molesta e incluso se sorprende cuando le puso un trajecito de baile, agregando que si quería saber más tenía que darle un espectáculo. Vivi le dio el espectáculo que quería y a cambio Valens le contó todo. Le dijo que la feromona dominante es demasiado fuerte, pero que Aang, a diferencia de su padre, puede usarla, confesándole que Edith siempre la dejaba sola cuando tenía una crisis, e incluso cuando falleció, estaba solo y fue encontrado por Aang, quien a los 15 años le había dicho que podía volver a casarse para tener otro heredero, por lo que Valens supo que en ese momento había tenido una crisis, pero no está dispuesta a perder a Aang como lo hizo con Edith. Después de esa historia, Vivi se quedó dormida, siendo recogida por Aang, quien le dijo a su madre que iría a la tierra de los osos, agregando que también dejará a Vivi en la mansión, ya que estará más segura. Al día siguiente vemos que el abuelo está todo feliz caminando por el jardín, cuando de repente su felicidad se esfuma al encontrarse con el abuelo del león. En ese mismo momento, Vivi estaba practicando el control de feromonas, siendo observada por Aang, quien estaba protestando con una zanahoria gigante porque no pasaba tiempo con él, además de que vio que los leones ya habían llegado. El abuelo estaba escuchando que el abuelo león se quejaba de los rumores, diciendo que eran absurdos, pero Lillian terminó gritándole y marchándose nerviosamente. Por otro lado, el león también había llegado con su abuelo, y ahora buscaba desesperadamente a Vivi, pensando si hacer un baile para ella, hasta que la encontró. La saludó amablemente, pero ambos fueron interrumpidos por la llegada de Aang, por lo que comienzan a discutir. Vivi se percató que la pelea era por ella, y debido a su expresión termina causando un malentendido que incrementa la intensidad de la discusión, por lo que decide frenarla, yéndose del lugar, dejándoles en claro que no quiere que la sigan. Toda esta escena había sido vista por el abuelo león, quien hace un berrinche e incluso le pide a Lillian que lo lleve con el conejo. Y durante esa reunión, ese par de ancianos siguen discutiendo hasta que notaron que alguien los vigilaba, por lo que el abuelo león se levanta, mientras Lillian toma a Vivi para protegerla del desastre que sabía se aproximaba. El chismoso terminó siendo el león, quien terminó entrando a la habitación. Por otro lado,
Aang había recibido el reemplazo de la joya de Vivi, y su conversación con Erwin fue interrumpida por la llegada de Quinn, quien alarmado llegaba a decirles que Vivi estaba con los abuelos, lo cual al principio no causa alerta en Aang, hasta que recuerda la fuerza de las feromonas del abuelo león, pensando que Vivi estaba en peligro de transformarse. Cosa que era cierta, ya que Vivi en ese momento intentaba explicarle a los abuelos que se estaba transformando, y el único que la entendió fue el león, quien la sacó de ahí, pero al notar que necesitaba la ayuda de Aang, la terminó dejando en el piso para que fuera a buscarlo. Por lo que Vivi corrió por los pasillos hasta que por fin pudo encontrar a Aang, quien también la estaba buscando. Él le termina entregando la joya para que pueda transformarse sin dolor, y la lleva a una habitación donde le pide que no use sus feromonas, pero Vivi le preguntó cómo sabía que lo necesitaba, a lo que él le dice que era lógico tratándose del abuelo león, pero la atmósfera entre ambos es interrumpida por la llegada de Mamie, quien le había traído ropa, y mientras ella se cambiaba, Aang le esperaba afuera, pensando en lo que siente por ella, quedando embobado cuando la ve, por lo que Mamie termina dejándolos solos, llevándose a Ash y a Vara. Ambos caminaban por la mansión, siendo observados por todos. Aang le decía a Vivi que iría al territorio de los osos, pero fue interrumpido ya que escucharon cómo el abuelo estaba preocupado por encontrar a la conejo, gritándoles a Quinn y a Erwin. Pero Lilian, al escuchar la voz de ambos, voltea hacia atrás y al verlos y ver cómo se estaban llevando, termina llevándose a los otros dos del lugar, dejándolos solos. Cuando ambos llegaron a una habitación, Aang le entrega formalmente su joya como regalo. En ese momento Vivi le pregunta qué va a querer el de regalo de cumpleaños, por lo que Aang comienza a pedirle un montón de cosas, entre las cuales fue que no estuviese en el bolsillo de Erwin, que no se quedara en el cuarto de Mamie, que no salga de la mansión cuando esté como humana, cosa que deja sorprendida a Vivi. Pero Aang termina agregando que quiere que lo perdone si alguna vez hace algo malo, cosa que ella acepta. Al día siguiente, Vivi discutía con Aang ya que quería acompañarlo, preguntándole una buena razón para que no la dejara acompañarlo, y que si no lo hacía terminaría siguiéndolo con Vara y Ash, por lo que Aang termina preguntándole si no fue doloroso la vez que le dio sus feromonas, ya que él había sentido que se las estaba quitando a la fuerza, agregando que sería peligroso que pasara algo así y que no hubiera un médico cerca. Vivi lo calma, diciéndole que ella es capaz de cuidarse a sí misma, y Aang, al verla tan decidida, le comenta que nunca le dijo qué significaba la mordida en el cuello, preguntándole si puede morderla, cosa que desata un recuerdo en Vivi. Una sirvienta le comentaba que los depredadores son grandes para cautivar a sus presas, y en ese momento termina siendo mordida por Aang. Cuando Vivi se estaba listando, Mamie termina dándole un pañuelo para que cubra la mordida que tenía, y después de eso, Vivi le dijo a Valens y al abuelo que no quería ir a la celebración de Aang porque habría muchas personas, cosa que decepcionó un poco a ambos, aunque lo aceptaron, aunque realmente eso era para poder prepararle el regalo a Aang, ya que esa noche Vivi, Mamie y Ash se escabullían por la mansión, pero por accidente se terminaron encontrando con un zorro en el piso. Mamie se aseguró de que estuviese bien, y cuando Vivi recogió su ropa, se la llevaron a un lugar seguro. Por otro lado, Lesten estaba ansioso porque no encontraba al león, pero se distrajo al ver que Erwin colocaba una pequeña estatuilla de conejo sobre el pastel. Al principio intentó hacerlo entrar en razón, pero Erwin aseguraba que era algo que no molestaría a nadie, e incluso la señora Valens estaría feliz, por lo que ambos dejaron el tema de lado. Y cuando Lesten recordó que estaba buscando al león, le pregunta a Erwin si lo ha visto, y él en ese momento señala al león que va pasando por la puerta en su forma animal. Por otro lado, el zorro había recobrado la conciencia e incluso regresó a su forma humana, agradeciéndole a Vivi por ayudarla, pero aprovechando para molestarlo un poco, hasta que se percató de la cicatriz que tenía en el cuello, cosa que la misma Vivi corrobora, y la zorro la vuelve a molestar, pero son interrumpidas por la llegada del león, que debido a su apariencia provoca que Vivi saliera huyendo, siendo perseguida por todos, escena que fue vista por Joan. En el salón, Erwin se sentía mal al ver la reacción de todos por el adorno del pastel, ya que parece no logró capturar toda la majestuosidad del conejo, rezando porque pasara algo, y en ese momento Joan llega a informarle todo lo que vio,
cosa que Erwin aprovecha, avisando que la zorro llamada Ayla se interesó en el conejo, impactando a todos. Pero cuando agrega que Vivi está huyendo del león, termina causando que Aang se moleste y que el abuelo rompiera su bastón, preguntándole al abuelo león que si el clan conejo acepta la poligamia. Pero ante su respuesta, terminó acercándose al pastel, tomando la figura del conejo, acusándola de ser una seductora. Por suerte, Vivi terminó huyendo exitosamente del león, cosa que hace que él se dé cuenta de que aún le tiene miedo. Y cuando ve que lo está mirando a través del cristal del invernadero, meditaba si realmente ella podría darle una oportunidad. Y cuando regresó Mamie con su ropa, decidió hacer un baile del cortejo para ella. Y cuando terminó su espectáculo, se retiró. Y en ese momento Vivi recordó que tenía que prepararle un regalo a Aang, comenzando a hacer un ramo de flores. A los pocos minutos, el león llegó en su forma humana. Mamie impidió que Ash y Vara interfirieran, y el león comenzó a hacer una corona de flores, mientras le decía a Vivi que le gustaba, y que había pensado en llevársela a su territorio, pero ha cambiado de opinión, mencionando que sigue en pie su invitación, pero que una vez que entra a su territorio no podrá salir de ahí, agregando que se marchará para poder olvidar lo que siente por ella, y regalándole la corona, mencionándole que en su tierra eso significa que le desea felicidad, marchándose del invernadero mientras Vivi procesaba todo, sintiéndose triste al verlo marcharse. Afuera, Aang había llegado, encontrándose con el león, quien lo molestó diciendo que Vivi le regaló una flor. Aang furioso se acercó con intención de acabarlo, pero termina pasando de largo, dejándolo confundido y decidiendo marcharse antes de que realmente quiera terminar con él. Cuando Aang entró al invernadero, las panteras salieron y al estar frente a Vivi, notó que ella no sabía cómo se sentía, pero todo ese malestar desapareció cuando ella con una sonrisa le entregó un ramo de flores deseándole un feliz cumpleaños. Mientras, Valens y el abuelo iban de camino al invernadero, ya que querían poner en su lugar a Vivi por ser una infiel seductora, pero cuando entraron y vieron la escena entre Vivi y Aang, decidieron dar marcha atrás. Aang estaba hablando con Vivi, molesto de ver la corona que le dejó el león, y terminó diciéndole que ahora sabe cómo se siente enamorarse de una infiel, cosa que sorprendió a Vivi, quien al notar lo que dijo quería dejarle en claro lo que ella sentía, pero era constantemente interrumpida con diferentes comentarios sarcásticos de parte de Aang, por lo que Vivi terminó tirándolo sobre las flores para que la escuchara. Ella estaba pensando en sus sentimientos por él y considerando que su estatus podría ser una dificultad, pero aún así decidió darle un beso, agregando que ya no sería infiel. Aang estaba feliz por la declaración de Vivi, e incluso cuando regresaron a la mansión le dijo que irían juntos al territorio de los osos, haciéndola feliz, tanto que incluso comenzó a imaginar cómo sería pasar por el desierto. Pero de repente, Aang le pregunta si lo va a marcar con una mordida, cosa que pone roja a Vivi, pero le termina diciendo que no, que primero tiene que dejar de verla como comida y de amenazarla con zanahorias por la ventana. Pero toda su conversación fue interrumpida por un repentino dolor por parte de Aang. Mientras tanto, Erwin estaba en su cuarto escribiendo en su diario hasta que Ash intenta salir y tanta es su insistencia que lo termina golpeando e incluso Vara se une a la urgencia de querer salir, jalando a Erwin, quien tiene un mal presentimiento, y ya en el jardín se terminan encontrando con Queen, quien al percatarse de la ansiedad de las panteras sospecha que podrían haber sentido algo malo y decide acompañarlas a ver a Aang. De regreso en la habitación, Aang intentaba irse poniendo como pretexto que tenía trabajo pendiente, pero Vivi no quería dejarlo ir, y justo cuando ella le pedía que mirara detrás de su cuello ya que quería mostrarle la marca, Aang termina alejándola diciéndole que no quiere que se acerque, mientras tosía sangre. Logró salir de la habitación, pensando que el ataque ocurrió antes de lo que había pensado. Vivi, desde el otro lado de la puerta, le pedía que abriera, pero él no lo hizo, solo veía su preocupación, entendiendo por qué su padre ocultaba su dolor de él y de su madre. Él decide contarle a Vivi que cuando la encontró fue por accidente y que la trajo por curiosidad, por lo que Vivi le pregunta si lo volvería a hacer, y él le contesta que la traería a casa sin importar nada, pensando en que ahora él también tiene a alguien a quien ama.
Bibi también quería protegerlo y al ver que no abriría, tuvo una idea. De repente cayó desmayada al piso, cosa que preocupó a Anne, quien entra a ver cómo se encontraba, pero en ese instante ella lo derriba diciéndole que le gusta y comienza a pasarle feromonas. Ella notó que él era como un pozo sin fondo, recordando lo que Anne le había dicho, alejándose antes de caer desmayada, pero en ese momento, Anne la toma, diciéndole que no fue suficiente y Bibi al verlo en ese estado comienza a tener miedo. Mientras, Erwin y los demás habían llegado al balcón de la habitación de Anne. Erwin noqueó a los guardias con un spray contra bestias. Las panteras lo apresuraban para que abriera la puerta y cuando Ash entró a la habitación, vio a Anne y a Bibi en el piso llenos de sangre. Se acercó a Bibi pensando que le estaba jugando una broma, y después a Anne, cuestionándole por qué no hacía nada, moviéndolo también, pero ninguno de los dos reacciona. Erwin, al ver la escena, toma al conejo en sus manos, pidiéndole a Quinn que vaya por el médico de inmediato para que trate a Anne, mientras él se lleva a Bibi a la enfermería. El médico llegó al lugar, al igual que Valens y el abuelo, y les termina informando sobre todo el estado de Anne y todo lo que les había ocultado, quedando ambos en shock, pero agrega que normalmente el cuerpo tiene una distribución normal de feromonas, pero en el caso de Anne no era así, aunque ahora parece que ya está todo bien, pero no entiende cómo pasó. En ese momento Valen se percata de que la sangre que Anne tenía no era de él, y Erwin entró a la habitación pidiéndoles ayuda. Cuando llegaron a la enfermería, el médico les informa que no pueden hacer nada ya que el conejo no sale de debajo del mueble, confesándoles que si no la tratan podría ser fatal, así que deciden que deben anestesiarla. Y como Mamie no estaba, la que entró fue Valens, quien pidió que también trajeran al gorila, ya que si ella fracasa, tal vez un herbívoro la pueda sacar. Valens la encontró y le pedía que saliera, explicándole todo lo que había pasado, diciéndole que aceptará cualquier reclamo por parte de ella, pero a pesar de todos sus esfuerzos no logró nada, y cuando llegó el gorila fue el único que la pudo sacar, por lo que el médico se la llevó inmediatamente, dejando a todos preocupados en espera de que estuviera bien. Mientras, Anne soñaba con Bibi, pero de repente recordó todo lo que pasó, despertando lleno de miedo y comenzando a buscarla. Cuando se encontró con Mamie, ella le dijo dónde estaba, pero antes de entrar, vio a Erwin, quien le explica que lograron salvarla, pero que solo se deja tratar por los herbívoros. Anne le pregunta si va a estar bien, pero son interrumpidos por uno de los herbívoros, el enfermero ardilla, quien les informa que el conejo está bien y que está descansando. En ese momento, Erwin se acerca al enfermero pidiéndole que le eche una mano a Anne, ya que vio cómo intentaba asomarse por la puerta. El enfermero lo termina empujando a la habitación, diciéndole que tenía 30 minutos cerrando la puerta tras de sí. Anne, al ver cómo estaba Bibi, comenzó a culparse, pero no estaba dispuesto a dejarla ir, diciéndole que le gusta. Pero de repente, Bibi abrió los ojos y cuando pudo enfocar bien y vio a Anne, entró en pánico. Ella se cuestionaba por qué era un herbívoro, que tenía miedo, pensando que quería ser como Anne, quien intenta calmarla antes de que se lastime más, pero al ver cómo sus heridas se abrían, decidió retroceder, pidiéndole que no se moviera. Bibi se sentía triste por no cumplir su promesa de no tenerle miedo y comenzaba a esconderse bajo un mueble hasta que vio que Anne comenzó a llorar, ya que él sabía que le tenía miedo. Erwin le estaba pasando un informe de toda la situación a Valens, quien había recibido un par de cartas. La primera era de los conejos, quienes no estaban en posibilidad de ayudar, pero la segunda sí ofrecía su ayuda, por lo que Valens decidió enviar a Bibi con Ginana, para que pudiera recuperarse sin decirle a Anne, para que así ella fuera quien decidiera si regresa a la mansión o no, pidiéndole en ese momento a Quinn que la lleve, metiéndola en una canasta y partiendo de la mansión. Mientras, Ash estaba pensando en Bibi, ya que la extraña, y recordaba cómo ella la había ayudado muchas veces e incluso la protegió de ser mojada, pero cuando se percata de que Quinn la lleva en una canasta, comienza a seguirla pensando que también quiere ir con ella, pero Mamie le dice que no puede ir con ella,
por lo que Ash se queda pensando si algún día podrá volver a jugar con ella, pidiendo que regrese. El halcón había sido visto por Russell, quien le advierte a su madre, pero al llegar y entregar la canasta, la ardilla sale diciendo que Vivi ha empeorado. Cuando Vivi comienza a despertar, ve una escena muy peculiar, ya que la ardilla se humanizó pero se cubría con una manta, y Jinana la revisó, pero fue Russell quien se percató de todo lo que Vivi estaba sintiendo, comenzando a llorar, diciéndole que ella era muy fuerte. Mientras, en la mansión, Aang despertó. Erwin le decía que Vivi seguía siendo tratada en la habitación de Valens, y Aang por primera vez no sentía dolor, y todo fue gracias a Vivi. Jinana veía cómo su hijo y Vivi dormían, mientras pensaba que ella estaba a punto de humanizarse, ya que ha comenzado a controlar sus feromonas, e incluso se autocuró. Cosa que le informa a Queen, agregando que esperará a que se recupere antes de cambiar de residencia, cuestionándole por qué se la dejaron a ella si la aprecian tanto. Queen le comenta que consideran es mejor que se recupere en un entorno seguro. A la mañana siguiente, Vivi despertó como humana, sorprendida de verse al lado de un capibara, identificándolo como Russell, pero feliz de percatarse que se humanizó. Pero ahora no sabía cómo regresar a ser un conejo, así es que le pregunta a Russell, quien le da a entender que necesita bailar, cosa que termina haciendo, y transformándose en conejo, feliz de haberlo logrado y emocionada por enseñárselo a Aang. Jinana termina diciéndole que solo tiene que controlar sus feromonas, y Russell, para evitar la mirada de Vivi, termina diciendo que viene Queen, por lo que Jinana le pregunta a Vivi si realmente está bien para ver a un depredador, cosa de la que no está segura, por lo que deciden hablar a través de una puerta. Vivi le agradece que la trajera, y Queen le entrega una carta de Valens, quien la felicitaba por humanizarse, regalándole un prendedor de flor, además de agradecerle por todo lo que ha hecho, esperando que puedan volver a verse, pero lo deja a su elección. Vivi sí quería regresar, pero sabía que no podía dejar de pensar en lo que pasó ese día. Pero sus pensamientos fueron interrumpidos por Queen, quien le dice que Aang está bien, que ya no tiene ataques y que debería de pensar en que logró salvarlo en vez de pensar en que casi fallece, dándole otra carta. Esta era una carta vieja de cuando estaba en el territorio de los conejos, donde Aang le decía que él regresaría pronto, cosa que hace llorar a Vivi, pero termina diciéndole que no puede regresar así, pidiéndole un favor a Queen. Por otro lado, Aang parecía trabajar más de lo normal. Erwin había ido a visitarlo usando orejas de conejo, las cuales se las termina poniendo a Aang. Después, Queen llega a entregarle una carta, marchándose sin más, dejándolo bastante confundido, y cuando Aang decidió ir a ver a Vivi, al llegar a la habitación de su madre se percata de que Ash no está, enterándose de que él está en la entrada, yendo a buscarlo, siendo recibido por Mamie, y al verlos esperando en la entrada se da cuenta de que Vivi no estaba en la mansión, decidiendo revisar la nota que recibió de Queen, que decía que no tardará mucho. Pero en ese momento Aang le ordena a Erwin que comience a buscar al conejo, mientras se pregunta desde cuándo no estaba en la mansión. En la Academia Belhem, vemos cómo un joven llamado Alan Frederick estaba feliz porque era el mejor y pensaba que por eso podría trabajar al lado de Aang, pero su ilusión fue rota por la llegada de un conejo que le terminó arrebatando el primer lugar en los exámenes, por lo que estaba decidido a descubrir qué es lo que estaba sucediendo, y justo en ese momento se terminó topando con ella, notando que se estaba escondiendo en unos arbustos, ya que aún estaba asustada de los depredadores. Y en la clase vemos cómo esa mirada feroz seguía puesta sobre la pobre de Vivi. Fue ayudada por su nueva amiga Hendry, quien la calmó, pero para su mala suerte su conversación las terminó sacando del salón, por lo que Vivi decidió ir a ver a sus amigos los conejos que estaban en la granja, pensando que ya había pasado un año desde que dejó la mansión y que extrañaba a todos sus seres queridos, incluyendo a Aang, quien en ese momento iba llegando a la academia. En el camino, Vivi terminó siendo emboscada por Alan, quien quería revisar su mochila porque sospechaba que llevaba algo dentro, pero Vivi no dejaría que lo hiciera, y por suerte pudo huir de él.
Por otro lado, Anne recorría la academia en búsqueda de su abuelo porque quería conseguir la lista de alumnos para cerciorarse de que Vivi no se encontrara en ese lugar. Y cuando pudo alejarse de Erwin, terminó topándose con Alan, quien estaba buscando a Vivi, pero al verlo, mostró su admiración por él. Y debido a esto, Anne aprovechó para pedirle que le buscara una habitación, ya que se quedaría, y sabía que su abuelo se negaría a dársela. Por lo que Alan se fue inmediatamente a conseguírsela. Y durante esa conversación, Vivi había aprovechado para esconderse entre sus amigos conejos, viendo cómo Alan se alejaba, sin notar que él estaba hablando con Anne. Y justo cuando pretendía regresar a su habitación, es tomada por la espalda por él, aunque para su sorpresa no la reconoció e incluso la confundió con un conejo común y corriente. Y al ver que tenía herida la pata, decidió llevarla a la enfermería. Una vez ahí, no podía dejar de ver al conejo, ya que le recordaba mucho a Vivi. Y justo en ese momento, Russell había llegado preocupado a ver cómo estaba Vivi, pero solo se encontró su mochila. Y en ese momento cayó en pánico, pero por suerte, el halcón que siempre había estado vigilándola se acercó a Russell para explicarle lo que había pasado, por lo que él inmediatamente fue a la enfermería, y justo a tiempo, ya que también Erwin había llegado para llevarse a Anne, y la enfermera le terminó entregando a Vivi a Russell, quien solo miraba cómo Anne se alejaba de ella pensando en que ya no le pudo decir que era ella. Por otro lado, Erwin estaba hablando con Anne, le comentaba que el abuelo se había ido a la mansión, por lo que decidieron regresar en ese instante. Pero Erwin lo terminó acusando de serle infiel al conejo, ya que se había preocupado por un conejo extraño, y al ver la expresión de Anne, estaba decidido a ver a ese conejo, descubriendo que se trataba de Vivi, quien estaba con Russell. Y al notar que ella ya podía transformarse libremente en conejo y humano, decidió acercarse a ellos, y cuando vieron su expresión, ambos terminaron desmayados, por lo cual Erwin se los llevó a una habitación donde estaba meditando qué hacer, si decirle a Anne o dejar todo en secreto, y en un impulso terminó metiendo a Vivi en su mochila y llevándosela consigo. Ya en el carruaje vemos cómo Erwin estaba muy nervioso y Anne lo miraba muy sospechosamente, mientras Vivi dormía como si nada en la mochila. Pero al llegar a la mansión, Erwin sintió cómo el pequeño conejo se comenzaba a mover, decidiendo excusarse para ir a su recámara a descansar. Pero Anne no se lo permitió, lo detuvo, ya que estaba actuando muy sospechoso, y justo cuando lo estaba cuestionando, el pequeño conejo terminó asomándose por su mochila. Al final, Anne se lo llevó consigo a su habitación, pero le decía que no podía tocar las cosas e incluso se fue a dormir ignorándolo. Vivi seguía sorprendida de que no la reconociera y quería revelarle la verdad, pero sabía que necesitaba un vestido, y cuando intentó entrar a su closet, Anne la detuvo, diciéndole que esa era la habitación de Vivi y que no podía tocar sus cosas. Y después de una larga discusión, él terminó subiendo al pequeño conejo a la cama, donde éste descubrió que había un conejo de peluche. Anne le explicó que no lo tocara, ya que era el alter ego de Vivi, cosa que la deja sorprendida, y al ver cómo él se sentía por todo lo que había pasado, Vivi decidió transformarse frente a él, cosa que lo dejó perplejo, y en el momento en el que ella intentó tocar a Anne, él terminó alejándose. Incluso le pidió que no se acercara, dándole la espalda. Vivi entendió que aún pensaba que le tenía miedo, pero al final ella lo hace entender que ya no es así, cosa que hace muy feliz a Anne, quien se acerca a ella para abrazarla, pero después de eso, Vivi comenzó a hacer un berrinche porque había traído a un conejo desconocido, aunque él la termina calmando cuando le dice que al final se trataba de ella. Y al ver cómo lo estaba mirando, le dijo que si quería podía besarlo, cosa que Vivi termina haciendo. A la mañana siguiente, Vivi despertó recordando que tenía que regresar a la academia, ya que si no, Russell se preocuparía, y comenzó a empacar sus cosas siendo sorprendida por Anne, quien la acusó de ser una pervertida porque durmieron juntos y ahora que no lo necesita simplemente se marcha. Ella lo niega y Anne intenta convencerla de que se quede,
pero Vivi lo calma diciéndole que no debe de preocuparse, que ella regresará, aunque al final Aang termina preguntándole si puede ir con ella a la academia. Y para cambiar el tema, ella le termina preguntando por Ash, a lo que Aang simplemente respondió con una frase que la dejó completamente preocupada, y antes de que él le explicara las cosas, se transformó en conejo y se fue volando sobre el halcón. Mientras vemos que Mamie estaba entrenando y de repente terminó notando al conejo sobre el halcón y la reconoció inmediatamente, llamando su atención. Vivi, al ver que le estaba hablando, le termina saludando, pero Mamie la regaña, aunque Vivi no entendió a lo que se refería, por lo que termina brincando hacia ella. Por suerte, Mamie terminó atrapándola, feliz de volver a verla y abrazándola. Y una vez que se saludaron, Vivi siguió con su camino para ir a ver a Ash, llegando a una parte de la mansión donde no había estado y siendo sorprendida por dos pequeños cachorros de pantera. Uno de ellos intentó tocarla, pero Vivi no se dejó e incluso le puso un estate quieto hasta que apareció Vara. Y al ver que eran sus cachorros, Vivi comenzó a imaginar que había formado una familia, por lo que estaba muy feliz, pero le terminó pidiendo que la llevara con Ash, por lo que todos salieron corriendo de la mansión, siendo vistos por los demás sirvientes, que se quedaron sorprendidos al ver al conejo. Y una vez que llegaron a la entrada, Vivi vio que Ash la había estado esperando en ese lugar, por lo que decidió saltar frente a ella, y al reconocerla, ambos se abrazaron. Mientras, en el estudio, Aang era informado de que un hombre de la iglesia quería hablar con él. Al principio lo estaba ignorando mientras terminaba su carta para entrar a la academia, y cuando por fin lo escuchó, este le comenzó a decir que venía a hablar sobre su matrimonio, por lo que Erwin le aclara que Aang no va a hablar de eso, ya que está muy ocupado con el conejo, cosa que comienza a confundir al hombre. Pero Erwin siguió agregando que Aang estará bajo las órdenes del conejo, cosa que termina confundiendo aún más al pobre hombre, quien se sorprende al ver entrar al conejo y a las panteras. Vivi se dirigió con Aang para decirle que debía de regresar a la academia, pero él insistía en que se quedara un poco más. Vivi, molesta, lo comenzó a golpear e incluso le dice que no puede ir con ella hasta que termine todo su trabajo, por lo que en ese momento Aang se molesta y le pide a Erwin que llame al chef porque hay un conejo para cocinar. Pero Vivi lo ve con la misma ferocidad que Aang, advirtiéndole que se atreviera a hacerlo y vería de lo que es capaz, por lo que el pobre de Erwin no sabía qué hacer, mientras el pobre hombre seguía confundido por la situación. Erwin, aún indeciso, recordó las sabias palabras de su madre, quien le había dicho que siempre debía de considerar el cambio de poder, para poder así elegir bien a su maestro, por lo cual termina escogiendo a Vivi y decide apoyarla con su regreso a la academia, dejando a solas a Aang y al pobre invitado no deseado, quien pensaba estaba en un mal momento. Y todo se volvió aún más raro cuando Aang, con una linda expresión, se emocionó por la actitud de Vivi, causando que el pobre hombre pensara que el futuro líder de las panteras estaba loco, pero terminó siendo echado bajo la advertencia de no volver a mencionar nada del compromiso, ya que si eso hacía que el conejo huyera, él mismo acabaría con todo el consejo. En ese mismo momento, el león era interrogado sobre el escándalo del triángulo amoroso que mencionaban los periódicos, pero él, indiferente, les dice que no es como lo cuentan, dejándolos a todos sorprendidos. Y vemos que durante su viaje terminó quedándose varado, decidiendo dar un paseo en lo que esperaba que arreglaran el carruaje, encontrándose en el camino un conejo que le recordó a Vivi, por lo que lo termina tomando y preguntándole si es que se quería ir con él. Cuando Vivi regresó a la academia parecía muy agotada, ya que tuvo muchos problemas al convencer a Ash de que se quedara en la mansión y de que regresaría pronto. Y después, al llegar a la academia, tuvo que calmar al pobre de Russell, quien había estado llorando por no saber dónde se encontraba. Pero ella no era la única agotada, ya que también Gendry lucía decaída. Y cuando Vivi le preguntó qué le pasaba, ella le contó que fue a conocer a una pantera, pero para su sorpresa, esta terminó llegando junto con otras dos chicas, por lo que Vivi le recuerda que le había advertido que no confiara en las panteras,
comentario que hace que Hendry la cuestione, ya que según ella no tenía novio, pero Vivi en ese momento deja entrever que sí tiene uno, aunque ella estaba pensando que no estaba tan segura del tipo de relación que tenían. Pero aún así dejó impactada a Hendry, pero queda completamente molesta al oír cómo es que su novio la trata, y antes de que le dijera algo, ambas fueron regañadas por la maestra, aunque Vivi terminó haciendo un escándalo que terminó haciendo que la sacaran del salón, ya que terminó siendo sorprendida por la repentina aparición de Ash entre los arbustos, y todo se puso peor cuando apareció Erwin, quien le dijo que después fuera a ver al director, es decir, al abuelo. Por otro lado, en la oficina, Erwin estaba platicando con el abuelo, quien no entendía por qué Aang simplemente no le explicaba todo el consejo, haciendo que Vivi mostrara sus habilidades, pero en ese momento ambos son distraídos al ver cómo Vivi era retenida por un grupo de compañeros, encabezados por Alan, quien aún seguía necio con que el conejo escondía un secreto, por lo que el abuelo quería ir a ayudarla, pero en ese momento Erwin lo detiene y le da una idea, para que así ella pudiera deshacerse de ellos y la dejaran en paz de una vez por todas. Uno de ellos se estaba acercando a Vivi y ella comienza a gritarle, momento en el que Erwin usó sus feromonas para así dejarlo inconsciente, cosa que impactó a todos, incluso a Vivi, que sin entender cómo pasó, terminó dejando inconscientes a todos los que se acercaban, mientras Alan decía que realmente estaba escondiendo sus habilidades, por lo que el abuelo y Erwin quedan satisfechos con los resultados. Mientras, en la mansión, Aang estaba descartando una de las cartas de su abuelo, ya que él estaba reclamándole que no le respondía al conejo ninguna de sus cartas, mientras veía cómo Erwin, el halcón, y Ash regresaban a la mansión, pero no se percató que traían una mochila, donde venía el conejo, quien terminó hablando con Erwin, que le decía que le agradecía por haber ido a la mansión, aclarándole que no quiere que se sienta obligada a asistir al consejo, y que una vez que pruebe sus habilidades se convertirá en la prometida de Aang, pero que no debe de preocuparse porque si quiere lo puede terminar votando, cosa que la sorprende ya que no entiende en qué momento Erwin cambió su lealtad, pero sin importar esto termina regresando a su forma humana, hablando así con Valens e incluso durmiendo con ella, quien le terminó contando cómo era su relación con el padre de Aang, momento en el que ella termina entendiendo por qué Aang actúa de esa manera, dándose cuenta que son similares. Y por otro lado, Valens le pedía disculpas por haberla mandado lejos, pero Vivi le deja en claro que ella lo entendía, e incluso le agradecía mientras la abrazaba, momento que es terminado por un comentario de Valens, que le pregunta si no quería aprender a usar la espada, aclarándole que no quiere obligarla, pero que lo piense, cosa que vemos que termina hasta soñando. A la mañana siguiente, en el consejo, vemos cómo todos se cuestionan la identidad y habilidades de aquel conejo misterioso, y para variar, el más molesto con los comentarios lanzados contra Vivi era el abuelo, quien termina gritándoles a todos e incluso rompiendo su bastón. Pero Aang notaba que su madre tenía una mejilla roja y Erwin estaba muy tranquilo, por lo que le termina cuestionando si es que acaso estaba esperando que Vivi llegara, cosa que sorprende a Erwin, quien intenta parecer calmado diciéndole que no es así. Aang agrega que, aunque llegue, él dejó instrucciones de que no la dejaran pasar. Aunque Erwin sabía que ella ya estaba dentro y justo en ese momento, ambos quedan sorprendidos al ver cómo por la puerta se asomaba Vivi, que al ver todo el escándalo volvió a cerrar la puerta, causando que Aang se pusiera de pie. Pero a los segundos, ella terminó haciendo su gran entrada, dejando sorprendidos a los del consejo, más al ver que con una simple señal logró hacer que Aang, aquel futuro líder de carácter irascible, se sentara tranquilamente. Y antes de que comenzaran a hablar, Valens les comentó sobre la enfermedad que había padecido su esposo y que su hijo también tenía, agregando que fue gracias al conejo que lograron curarlo, cosa que deja sorprendidos a los del consejo, y el líder incluso termina agradeciéndole a Vivi por ayudar a Aang, pero también le pide una demostración de sus poderes. Vivi termina aceptando,
pero lo primero que intenta es dejar a las personas inconscientes, tal cual había pasado en la academia. Pero no funcionó, ya que esa habilidad era de Erwin, quien junto con el abuelo estaban sorprendidos porque hubiera pensado en utilizar esa habilidad, aunque también se estaban aguantando la risa por el fracaso. Por lo que en ese momento, Aang le termina diciendo a Erwin que Vivi lo observa, indicándole que era su momento, por lo que saca una daga diciéndole a Aang que Vivi le hará una herida y lo curará, pero la verdad era otra, ya que Vivi terminó autolesionándose, cosa que termina preocupando a Aang, pero usando sus feromonas, Vivi curó su herida, dejando sorprendidos al consejo. Pero en ese momento, Aang la termina levantando en brazos diciéndoles que si ya están satisfechos con esa demostración y saliendo así del lugar. Afuera, Vivi le decía que ya estaba bien, pero Aang aún así insistía en que fueran al doctor, mostrando su molestia al hablarle fríamente, cosa que asustó a Vivi porque no sabía por qué estaba molesto. Así que se terminó disculpando con él por todo lo que había hecho. Pero el momento es interrumpido por la llegada del abuelo, quien también estaba preocupado por Vivi, regañándola por haber actuado de forma tan imprudente. E incluso termina preguntándole si se encuentra bien, cosa que ella confirma entre lágrimas, e incluso termina usando al abuelo de escudo, ya que veía como Aang seguía molesto con ella, por lo que le susurraba todo lo que quería decirle al abuelo, y él, fingiendo su voz y usando la mejor expresión que podía, decía cada palabra del discurso de Vivi, cosa que al final termina ablandando a Aang, escena que deja confundido al consejo. Más tarde, Mamie le informaba a Aang que Vivi estaba recolectando flores y que había ido al establo, por lo que él decide ir a buscarla, mientras pensaba que ella había ido a cortar flores para él, pero queda completamente sorprendido al oír la conversación de Vivi con el gorila, ya que le estaba contando que iría al baile de la academia, por lo que el gorila suponía que iría con Aang, pero ella le termina negando este hecho, agregando que ya tenía pareja, cosa que deja impactado a Aang. Cuando Vivi regresó a la mansión con las flores, terminó encontrándose con Aang, momento en el que ella piensa en todo lo que siente por él, pero queda confundida al escuchar cómo él le pregunta si es que no tiene nada que decirle, pensando en que ya se había disculpado por lo del consejo, pero aún así se vuelve a disculpar mientras le da el ramo de flores, aunque Aang le dice que no se salga por la tangente y que no estaba hablando de eso, diciéndole que tiene que ver con la academia y con alguien que es más guapo que él, cosa que deja pensando a Vivi, y el único que se le viene a la mente es Alan, preguntándole si se refiere a él, momento en el que Aang se molesta, y sin darle oportunidad a que Vivi se explique, le arrebata las flores y comienza a marcharse, aunque a mitad de la escalera la voltea a ver diciéndole conejo basura pervertido. Más tarde vemos que Aang no se quiere acercar a ella e incluso la ignora usando trabajo como excusa, cosa que termina molestando a Vivi, quien decide mejor irse a dormir al closet, por lo que minutos más tarde Aang va a buscarla, pero ella no quiere dejarlo entrar. Aang, para convencerla, le termina diciendo que es un lugar muy frío y que puede enfermarse, que mejor lo deje entrar, por lo que Vivi termina abriendo la puerta. Y una vez que comienzan a hablar, ella le dice que no lo engañó, por lo que Aang agrega que lo sabe, confesando que es él quien está inseguro, que sabe que no haría nada, pero que tiene miedo de que lo deje, por lo que Vivi se sorprende, pero también le deja en claro que no lo va a dejar, que siempre estará a su lado. Vivi regresó a la academia, acompañando a Gendry a escoger su vestido para el baile, pero mientras la esperaba, pensaba en Aang y en cómo el abuelo la reconocía, además de decidir que lo mejor sería mantener un perfil bajo, ya que quiere graduarse por adelantado y regresar con Aang, momento en el que es distraída al ver pasar un conejo por la ventana, el cual pertenecía al león, por lo que Vivi termina saludándolo, notando que aquel pequeño conejo la veía con un odio intenso, sin entender por qué. Pero también Gendry, al ver al león, sospecha que se trataba del novio de Vivi, por lo que furiosa comienza a gritarle, intentando pelear con él, aunque Vivi la sostiene explicándole que solo son amigos, aunque las expresiones del león no ayudaban.
Por suerte, al final se despide de ella pensando que fue muy bueno poder al menos verla, cosa que el pequeño conejo nota, quien termina deprimido porque no es un humano como Vivi. El día del baile vemos cómo Aang ya había investigado a Alan mientras Erwin le cuestionaba por qué iban a la academia y le prometió a Vivi no ir. Él le dice que quiere ver quién será su pareja, agregando que será discreto, momento en el que se coloca un antifaz de conejo, el cual Erwin también quiere tener. Pero ellos no iban solos, también iba Ash, Vara y sus cachorros, por lo que Aang decidió usarlos para así acorralar a Alan, quien pensaba todo era por culpa del conejo, hasta que un enmascarado se acercó a él. Alan lo reconoció enseguida por su voz, ya que le estaba diciendo a Ash que él era la pareja de baile de Vivi y que la terminaría alejando, por lo que ya no regresaría a la mansión, molestando así a Ash, quien junto con su familia se lanzó en contra de Alan. Cuando Alan por fin pudo hablar, le dice que no es la pareja de Vivi, cosa que deja sorprendido a Aang, cuestionándose quién era entonces su pareja. Dirigiéndose así al baile, escuchando los rumores de que el león sería la pareja del conejo. Por otro lado, Vivi estaba con el abuelo, quien quería acompañarla, aunque Vivi le decía que aún quería mantener un perfil bajo, por lo que el abuelo, astuto, sacó una máscara de conejo, preguntándole si la usaba podría acompañarla, aunque ella le deja en claro que no, ya que a pesar de que llevara esa máscara todo mundo lo reconocería. Y por suerte vio a su pareja, corriendo hacia él, descubriendo que se trataba de Russell, quien lucía muy lindo. Y una vez que ambos llegaron al baile se separaron. Vivi disfrutaba de la comida, cuando de repente se terminó encontrando con un enmascarado, el cual la termina sacando a bailar. Ella, al ver sus facciones, comenzó a sospechar que se trataba de Aang, pero no se animaba a preguntarle, por lo que solo optó por preguntarle su nombre, pero el enmascarado no respondió. Y al terminar el baile, ella pensaba en alejarse, pero este no la dejó irse, aunque Vivi logró soltarse de él al escuchar que había panteras por la academia saliendo corriendo a buscarlas. El abuelo se acercó a Aang cuestionándole por qué trajo a las panteras, pero él explica que fueron ellos quienes se metieron al carruaje, viendo cómo toda la familia había caído rendida por un conejo. Momento en el que el abuelo se percata de que Aang se parece mucho a su padre, teniendo así una conversación con él en la cual Aang le termina confesando que hay algo que le dijo su padre que tenía que decirle a él, diciéndole que él le dijo que le dijera que lo quiere mucho, cosa que conmueve al abuelo, pero de repente ambos son interrumpidos por la llegada de Gendry, quien al ver la máscara de conejo le cuestiona que si es el novio basura de Vivi, quedando confundida al ver la reacción de este, ya que no es la que esperaba. Aang parecía orgulloso de que le dijeran basura, y dejando un poco de lado los comentarios de Gendry, decidió marcharse a buscar a Vivi, quien había escuchado unos chapoteos yendo a una poseta, donde ve que Siu y Bion estaban ahogándose, por lo que entró a rescatarlos, pero al ver pasar a Vara se dio cuenta de que la poza no era profunda, momento en el que Aang llegó a donde ella estaba, cuestionándole qué hacía ahí, pero cuando Vivi vio el arete que llevaba, confirmó que se trataba de Aang, pidiéndole que se quitara eso, por lo que Aang se comienza a quitar la chaqueta, momento en el que ella le dice que no se refería a eso, que solo quería que se quitara la máscara, cosa que él hace. De repente, Ash apareció por detrás de él, siendo visto por Vivi, quien con señas le pidió que lo terminara empujando al agua, aunque Aang se había percatado de la presencia de Ash, frustrando así el plan de Vivi, quien queda decepcionada. Pero cuando Ash vio su expresión, decidió aún así arriesgarse, empujándolo al agua, dejando todo empapado a Aang, quien al ver cómo Vivi intentaba alejarse, la termina levantando en sus brazos, preguntándole cómo supo que era él, por lo que ella le dice que era debido al arete que le había regalado, explicándole que en una de las regiones compartir un arete significa que tendrán una vida juntos, cosa que deja sonrojado a Aang. Momento en el que Vivi también quiere aprovechar para proponerse a él, pero al verla tan nerviosa, Aang la detiene. Le explica que su madre aún no planea dejar el ducado,
Además que desde hace mucho había notado cómo Vivi tenía un deseo intenso por conocer más allá de la mansión, confesando que en ese tiempo él tenía miedo de que se marchara y que nunca más regresara. Miedo que crecía cada vez que se acercaba a su humanización, diciéndole que ahora es diferente, que él quiere que haga lo que quiera y que él puede esperarla, sorprendiendo así a Vivi, quien le cuestiona qué haría si se va por mucho tiempo, por lo que él le responde que le esperaría, corrigiéndose momentos después, diciéndole que lo que haría sería convertirse en una pantera para que así ella lo llevara en su bolsillo, cosa que hizo feliz a Vivi, quien lo termina besando. Tiempo después vemos cómo una noticia molesta a Vivi, ya que al parecer surgió una moda de tener un conejo mascota, aunque ella recordaba que realmente era un bocadillo de emergencia. Por otro lado, también vemos que se había peleado con Nate por culpa de Alan, ya que ella lo quería como su sirviente porque tenía planeado torturarlo por todo lo que le hizo en la academia, pero Aang lo había malinterpretado, cosa que le contaba Valens mientras Erwin le decía que él podría ser un mejor sirviente. Después de eso, vemos cómo Vivi estaba caminando entre las panteras, encontrándose con Nate, quien convertido en una y llevando una canasta en la espalda, se acerca a Vivi. Ella se dio cuenta de su intención, diciéndole que lo llevaría como su bocadillo de emergencia, agregando que regresarán a casa, al lugar donde vivirán juntos. Y con esto termina nuestra historia. Si les gusta este tipo de contenido, no olviden darle like, poner en los comentarios sugerencias de nuevos videos, compartan y suscríbanse. No olviden de unirse a la familia del Pato Lector para que puedan ver de forma anticipada los videos que se suben al canal y disfrutar de un video exclusivo al mes, así como de los stickers del Pato Lector y recibir saludos al final de cada video. O dejar un super gracias que me ayudaría a seguir trayéndoles este tipo de videos. Nos veremos en un siguiente resumen. Bye.